Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. El día de hoy, la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica tiene el agrado, el gusto y el honor de pues hacer una actividad internacional con expertos latinoamericanos sobre el tema de la sepsis pediátrica, uno de los temas de mayor relevancia en las unidades de terapia intensiva pediátricas de la región. Como invitados de honor y huéspedes de esta sesión virtual, tenemos al doctor Jaime Fernández, al doctor Roberto Jawornisky y al doctor Nils Cazón, quienes van a compartir el día de hoy y esta noche algo de su experiencia y de su, en estos temas de relevancia en nuestra especialidad. Para empezar nuestra actividad académica, eh, me corresponde presentar a Jaime Fernández Sarmiento. Jaime es intensivista pediatra. Adicionalmente, es presidente de la SLACIP, de la Sociedad Latinoamericana de Intensivos Pediátricos. También es past president del capítulo pediátrico de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica. También es miembro de la Society of Critical Care Medicine y también de la European Society of Critical Care. También es past president del capítulo pediátrico de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y es miembro de la Society of Critical Care Medicine, como hemos mencionado previamente. Él nos va a dar el tema relacionado hacia dónde vamos con la microcirculación. Bienvenido, Jaime, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Raúl, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Realmente para mí es un honor poder participar hoy de esta actividad académica tan interesante. Voy a compartir pantalla acá un minutico para que me confirmen que están todos viendo la pantalla y la presentación ya en pleno. Entonces, si la ven, sí. ¿Si la están viendo, Raúl? Sí. ¿Sí se ve? Perfecto, perfecto, Jaime, se la ve bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, nada, pues nuevamente, pues muchas gracias por la amable invitación al Colegio Médico Departamental de Cochabamba, al Hospital del Niño Manuel Asensio y a la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica por esta amable invitación, por permitirnos este espacio para hablar de un tema que es de todo, pues, nuestro interés, nuestra pasión, y es hablar un poco acerca de la sepsis, de una aproximación que yo espero que sea práctica para evaluar la microcirculación en niños y sobre todo muchas veces tratarla. A veces nosotros como médicos nos vemos enfrentados a esa circunstancia y nos vemos un poquito limitados en recursos, en disponibilidad de acceso a ciertos exámenes, pero lo importante es pensar que pueda estar comprometida la microcirculación y ver cómo hoy en día la ciencia poco a poco ha avanzado frente a estrategias que pueden llegar a ser útiles. Em, para empezar, pues siempre mencionarles que no tengo ningún conflicto de interés para declarar en esta conferencia y quería proponerles esta agenda en donde hablemos fundamentalmente de estos cuatro aspectos, tocando muy someramente y muy por encima la importancia de los criterios de Phoenix, porque sé que Roberto nos va a hablar de eso y tiene una charla fantástica del tema para luego meternos un poco en fisiología microvascular y las estrategias para cuidar o recuperar la microcirculación en niños, que le garantizo a todos que en América Latina las que vamos a mencionar las tenemos a la mano y podemos llegar a hacerlo. Como les decía, someramente, la definición de sepsis afortunadamente cambió. Y decimos afortunadamente porque estábamos como en una zona gris, estábamos como en un limbo hace unos años en donde los criterios y la definición de el consenso internacional, conocido como GOLSE, no siempre nos gustaba. Había que trabajar una nueva definición y pues hoy en día tenemos a Phoenix, que sencillamente esta es la definición que vamos a usar pues para la conferencia que estoy seguro que Roberto les va a explicar pues ahora en detalle, y es aquel paciente o aquel niño con sospecha o infección confirmada y que tiene disfunción de un órgano potencialmente fatal. Creo que ese es el punto grande de ese enorme cambio, pasar de esa definición que incorporaba respuesta inflamatoria sistémica
a entender que la sepsis es la infección cuando existe una disfunción de un órgano y que eso puede amenazar la vida. Lo importante pues de esta definición posiblemente era que en la anterior, de luego de 19 años, no teníamos en cuenta el contexto, mientras que hoy en día sí tenemos en cuenta el contexto de países con recursos limitados, que es diferente a países de medianos y bajos ingresos, porque es que en América Latina tenemos países heterogéneos, en donde posiblemente hay un hospital que tenga tecnología de punta, como lo tendría cualquier hospital del norte o de Europa, pero también en la misma ciudad pueden haber hospitales en donde posiblemente los recursos no siempre están disponibles. Basado en eso, pues se hicieron los criterios de Phoenix, desde su definición de sepsis, de los criterios diagnósticos y de lo que consideramos pues choque séptico. Para acabar esta pequeña introducción con Phoenix, a mí me llamó siempre mucho la atención en la publicación las estadísticas que nos compartían, y es que ustedes ven en azul la mortalidad por sepsis, de acuerdo a lo que nos reporta Phoenix en sus análisis y en sus informes, en los sitios de alta disponibilidad de recursos, y en rojo lo de baja disponibilidad de recursos. Casi siempre cuando hay baja disponibilidad de recursos se triplica esa mortalidad por sepsis. Pero un punto fundamental y que para muchos de nosotros no es un tema menor es considerar la diferencia entre esa sepsis con un foco infeccioso local y un foco infeccioso remoto. ¿Y por qué decimos que no es un problema menor? Porque cuando hay sepsis con un foco remoto, definitivamente Definitivamente hay hay alguien, hay alguien. algo que ha trasladado esa infección y esa disfunción de órgano, y con mucha frecuencia ese sistema cardiovascular, y muy seguramente vamos a terminar encontrándolo en el corto plazo, la microcirculación y el daño endotelial, como que explique esa sepsis remota, y que en un momento dado implica la disfunción. Y si armamos el rompecabezas de la sepsis con el enfoque cardiovascular, con el enfoque solamente a nivel hemodinámico, sabemos que tenemos principios claros que hemos trabajado durante muchos años: identificar rápidamente, administrar oxígeno, administrar antibióticos en la primera hora para choque y en 3 horas para sepsis, reanimación hídrica racional, pero a colocar vasoactivos de forma precoz y no necesariamente con un acceso central, podría ser por una vena periférica mientras tenemos un acceso central. Pero dentro de todo este rompecabezas inicial de intervenciones, siempre sentimos que el enfoque ha sido desde la macrocirculación, y creemos que faltaba esta pieza, y es la microcirculación, que nos puede ayudar a complementar ese enfoque un poco más integral. Y es que resulta que los estudios desde modelos de animales hasta ya en adultos y pues recientemente en niños han encontrado que la macrocirculación no necesariamente, la normalización de variables de macrocirculación no necesariamente garantiza que la microcirculación sea normal. Y eso lo hemos llamado, el término que se ha denominado por los investigadores, es el término de incoherencia hemodinámica. Incoherencia hemodinámica fue un concepto inicialmente propuesto ni siquiera por un médico, sino por un físico, que ha trabajado mucho en esto, y es Canais, y luego Daniel D. Baker, Glenn Hernández le dieron mucha forma en adultos, y últimamente hemos encontrado en pediatría que realmente hay un comportamiento de incoherencia hemodinámica en ciertos casos, y es cuando esas variables de macrocirculación normales no han garantizado la micronormal. Ese es uno de los primeros modelos de Canais animales, en donde, si ustedes se dan cuenta, inducían choque séptico y hacían resucitación hídrica, y en el tiempo mejoraba la presión de oxígeno, mejoraba el gasto cardíaco, pero en los animalitos veían cómo estaba la presión de oxígeno en la microcirculación y permanecía baja. En otras palabras, se había normalizado la macro, pero no la microcirculación. Y cuando vemos en los últimos 20 años cuántas publicaciones han tenido acerca de daño en microcirculación, endotelio y glicocalis, cada vez son mayor. Miren en verde, cada vez son más publicaciones de glicocalis, de microcirculación en rojo y de azul en endotelio. Pero a pesar de que llevamos más de 20 años con un aumento progresivo en estas investigaciones, hasta solamente el año pasado se publicó el primer ensayo clínico de evaluación de la microcirculación en sepsis, y es lo que se llamó el estudio DAMIS o DAMIS, que lideró o trabajó también con el Glenn Hernández. Y en este estudio tenían como objetivo ver de ese enlace de recuperación de la microcirculación. Entonces, el camino todavía está empezando, todavía queda mucha tela por cortar, queda muchísimo para aprender de microcirculación y daño endotelial en sepsis. Ahora centrémonos un poquito en la fisiología microvascular para que podamos llevar esos principios
a lo que hoy en día son estrategias de cuidado, de protección de esa microcirculación. Entonces, partamos de la base de que tenemos dentro del sistema cardiovascular lo que se ha llamado la macro y la microcirculación. La macrocirculación, habitualmente empezando desde el corazón y pasando por grandes arterias hasta pequeñas arteriolas, habitualmente son un sistema de transporte de sangre y un transporte de oxígeno a los tejidos, hasta que llegamos posiblemente a los vasos más pequeños que para muchos autores, posiblemente el rango denominado microcirculación, son todos los vasos sanguíneos menores a 100 micras. Antes consideramos 150, hoy en día parecería que son 100 micras. Y quiero que ustedes se imaginen que el grosor de un pelo de un ser humano, de un cabello, mide 80 micras. O sea que casi que ese grosor de un cabello es el grosor de la microcirculación. Y eso sigue bajando hasta que llegamos a lo que hoy en día pues se considera un capilar y es un vaso sanguíneo que mide menos de 10 micras, en donde por definición no hay músculo liso, un capilar no tiene músculo liso y hay una sola hilera de glóbulos rojos. Imagínense ustedes que un glóbulo rojo mide 8 micras y el capilar mide 10 micras. Pues nos queda un espacio de diferencial de 2 micras y solamente por ese capilar pasa un glóbulo rojo y por eso pues está casi que diseñado para que disminuya su velocidad y termine entregándole oxígeno a los tejidos, como vamos a ver ahora más adelante. Este daño de la microcirculación desde esta nueva definición de Phoenix implica que existe y sigue existiendo inflamación, sigue existiendo respuesta de citoquinas, de pérdida de barreras, pero también activación endotelial. Y esta activación endotelial que observamos en los pacientes con sepsis, podemos detectarla desde el punto de vista clínico con biomarcadores, ya sea tomados en plasma o biomarcadores imagenológicos. Y todos nos van a llevar a una simple conclusión, y es que ese daño en la microcirculación que lleva a un daño endotelial es precipitado en sepsis por una gran inflamación. Y la relación entre inflamación y activación endotelial, como ustedes ven en la diapositiva, es una relación bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? A más inflamación, más se activa el endotelio y a más activación endotelial, más inflamación. Y eso finalmente, un endotelio inflamado va a llevar a que no se entregue buen oxígeno a los tejidos. Y cuando vemos un poquito de esta fisiología específica, de esta fisiología muy puntual, cuando el oxígeno va a ser entregado a los tejidos, fundamentalmente se va a entregar por dos mecanismos, por un mecanismo de convección y por un mecanismo de difusión. El mecanismo de convección es sencillamente esa deformabilidad de los glóbulos rojos y cómo el concepto de lo que hoy en día se llama driving pressure del capilar, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante para entenderlo mejor, y cómo finalmente termina entregando ese glóbulo rojo por cierta presión el oxígeno a la célula y al tejido. Y por difusión, fundamentalmente dado por lo que se llama la densidad de capilares, que es la densidad capilar funcional o densidad de capilares, el número de capilares que están llegando sangre o están perfundidos por cada área de tejido pequeñita. Y miren ustedes qué interesante, hemos encontrado y hoy en día se sabe que los órganos que llamamos santuarios, ¿cierto? Los órganos que se protegen siempre, como el cerebro, el corazón, las suprarrenales, el riñón, el pulmón, tienen muchísimos capilares por cada milímetro cúbico de tejido, alrededor de 3.000 capilares por cada milímetro cúbico, eso es muchísimo. Pero, por ejemplo, otros tejidos, como los músculos, solamente tienen 300 capilares por milímetro cúbico y el hueso llega a tener menos de 100 capilares por milímetro cúbico. Entonces, esa organización de capilares va dirigida a que se entregue mucho oxígeno a estos órganos como el cerebro, como el pulmón, como el riñón y como el corazón. Y cuando llega ese oxígeno transportado por el glóbulo rojo, miren ustedes la imagen acá de este capilar en donde el glóbulo rojo pasa discretamente por ese tamaño de 8 micras. Finalmente, la presión con la que está transportando el oxígeno disminuye progresivamente hasta que finalmente esa presión llega más o menos a unos 35 minutos de mercurio en el capilar. Pasa el intersticio, baja a menos de la mitad, a 16, y entra la célula con 1 a 5 milímetros de mercurio ya en la mitocondria. O sea, hay un descenso progresivo de la cantidad de oxígeno al final como llega a la célula. Y eso pues va a estar determinado por la diferencia entre la presión antes del capilar y la presión venosa. Y eso es lo que se llama el driving pressure. Esa presión venosa al final va a determinar ese flujo del capilar porque un capilar está bañado por muchos metaarteriolas y drenado por muchas vénulas. Entonces, este capilar va finalmente a ser drenado, pero si yo tengo alguna obstrucción venosa, tengo congestión venosa, tengo edema en los tejidos,
pues este capilar va a aumentar esta segunda parte de la ecuación, la presión venosa, y el driving pressure posiblemente no va a ser el adecuado para llevar el oxígeno a los tejidos. Entonces, en ese sentido, en sepsis y fisiología microvascular, hemos encontrado fundamentalmente que hay cuatro patrones de daño de esa microcirculación. Miren ustedes el primer patrón que se ha encontrado y es un patrón que se llama de heterogeneidad. Hay diferente velocidad de capilares. Hay un patrón que se llama hemodilución, pues obviamente porque hay disminución de la cantidad de las relaciones de glóbulos rojos y en el plasma. Hay otro de congestión venosa. Miren ustedes aquí como en la diapositiva, en la parte C, se observa gran cantidad de glóbulos rojos como obstruyendo este drenaje venoso. O de edema, en donde hay más distancia hacia los tejidos. Y ustedes dicen, bueno, esto es un hallazgo que ha sido descrito en animales, en modelos posiblemente de seres humanos, pero quiero que, digamos, entendamos que ya en niños lo hemos encontrado y les voy a mostrar un video de cómo se observa. Miren ustedes qué chévere, pues qué chévere desde el punto de vista científico, de investigación, cómo se ve y cómo hemos tomado la microcirculación en un tejido normal y cómo se ve en un niño con sepsis en donde están esas cuatro características. Miren ustedes en sepsis cómo vemos acá en este videomicroscopía sublingual, aquí ustedes ven las vénulas, que son las grandes, las arteriolas, estas otras, y el que se abre y se cierra aquí es un capilar. Miren ustedes qué interesante. Esto es lo que se llama reclutamiento capilar. Un capilar que se abre y se cierra permanentemente porque esta zona del tejido le está pidiendo más o menos oxígeno. Y aquí se ve muy bonito. Esta es la imagen normal de la microcirculación. Miren cómo se ve en sepsis. Miren ustedes cómo se ve en sepsis. Voy a bajarle el volumen acá, que le estaba yo mostrando a los estudiantes cómo se ve a nuestros residentes también. Se ve la vénula, la arteriola prácticamente no corre, pero el capilar no se mueve, el glóbulo rojo. Y este es un paciente que tuvimos hace unas semanas con un choque séptico de origen articular por una artritis séptica y osteomielitis del fémur, un basquetbolista. Este príncipe es selección Bolívar de baloncesto y es una promesa el baloncesto colombiano. Tiene 12 años y mide 1,70. Y miren cómo se le veía la microcirculación. Pero quiero que se fijen en un detalle del video muy interesante, lo voy a volver a pasar. Y es que si se dan cuenta, las variables de la macrocirculación se habían alcanzado. Teníamos frecuencia cardíaca normal y tenemos presión arterial normal para un niño de 12 o 13 años que tiene nuestro paciente. Entonces, esta diferencia entre la microcirculación normal y la microcirculación alterada en sepsis existe, nos toca diagnosticarla, nos toca buscarla y es una realidad. Miren ustedes nuevamente aquí donde se muestra el monitor, cómo tenía una frecuencia cardíaca normal para un niño de 12 años, 89, 119, 66 de presión arterial y teníamos la microcirculación alterada. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, pero ese daño de la microcirculación normalmente cuando pues llega a ocurrir en un momento dado hay un daño en la microcirculación en tres aspectos, en el flujo de sangre, en el número de capilares y en la estructura. Entonces la microcirculación se daña en tres grandes brazos. En el flujo de sangre, pues obviamente veíamos el volumen de entrega de sangre a los tejidos se alteró. En el número de capilares, que era lo que llamamos densidad de capilares. Y en la estructura, pues de degradación y daño de glicocáliz. Todas estas tres llevan alteración de la perfusión y pobre entrega de oxígeno tisular. Entonces, eso que llamamos, que hemos llamado históricamente alteración de la perfusión, es la combinación peligrosísima de inflamación con activación endotelial, con alteraciones en el volumen de sangre, en el número de capilares y sobre todo hoy en día hemos entendido muy bien daño en la estructura, daño en el glicocáliz. ¿Y qué es el glicocáliz? Fundamentalmente una capa que recubre todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo. Ustedes lo pueden ver representado aquí como esta imagen y que está en íntimo contacto con glóbulos rojos, con proteínas, muy importante, y lo vamos a ver ahorita como la albúmina es un determinante fundamental por su carga negativa y la carga negativa que tiene el glicocáliz, que regula la permeabilidad vascular, lo que se llama mecanotransducción, que es que se abra más o menos los vasos sanguíneos cuando un paciente está profundamente vasodilatado en sepsis, es porque muy seguramente está degradado el glicocáliz y está alterando la producción de óxido nítrico, se adhieren muchas células y se altera la coagulación. Siempre les hago el paralelo con la cancha de fútbol que tenemos nosotros en todos nuestros estadios. Esta es la cancha de fútbol del Real Madrid o del Boca Juniors, muy seguramente, ya que aquí está Roberto, en donde la grama está perfecta, rueda la bola muy bien, el glicocáliz está sano en la grama y no hay problema. Pero la del Atlético Bucaramanga, mi equipito del alma aquí en Colombia,
de la provincia donde yo soy, pues está llena de huequitos, entonces la bola no rueda bien, no rueda bien el glicocáliz, se tapa pues los coágulos acá, las células y finalmente se forma un trombo. Y miren ustedes cómo se ve en la vida real por microscopía tridimensional el glicocáliz en el corazón, que es la imagen de un capilar continuo, es toda esta imagen aquí algodonosa que ustedes ven, cómo se ve en un riñón que es fundamentalmente capilar fenestrado. Entonces miren cómo se ven ya un poco más distribuido, o en el hígado, que es un capilar sinusoidal. Entonces, así se ve el glicocálice en la vida real, en nuestros pacientes. Y miren ustedes, digamos, investigaciones recientes, esto es un modelo capilar de riñón de murino. En microscopía electrónica lograron captar estas imágenes de glicocálice dentro de un capilar. Pero lo más interesante, esto lo hizo el grupo de Hans Bink en la Universidad de Hampshire en Holanda, es que veían cómo un eritrocito se deformaba para pasar acá y el glicocálice se expandía o se comprimía al paso de la célula. Tanto células no nucleadas como un eritrocito o células nucleadas como un glóbulo blanco o un leucocito. Entonces, tiene aparentemente también algo de movilidad y así lo vemos en condiciones normales también. Miren ustedes la diferencia de ese glicocálice en inflamación crónica. Eso es un modelo de diabetes, de raticas en donde se indujeron diabetes del doctor Suzuki en Japón, que tiene un laboratorio espectacular de investigación endotelial, y la inflamación aguda en sepsis. Miren cómo está completamente despulido este endotelio, este glicocáliz en inflamación aguda versus inflamación crónica. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con compromiso hemodinámico en choque, ya sea con cualquiera de las cuatro posibilidades de choque que habitualmente tenemos, y nos toca enfrentarnos al choque séptico, en donde habitualmente es un choque distributivo con cambios en el tono vascular, con incremento de la permeabilidad vascular, empezamos a concentrarnos en que definitivamente este endotelio se activó, se dañó y como les habitualmente mostramos, se degradó aquel glicocáliz, se separaron las células endoteliales y al separarse, miren qué importante, migra no solamente líquido y hay edema tisular, aumento de la fuga capilar, sino que también migran células, migran glóbulos blancos y aquí se representan que migran las proteínas y se van hacia el espacio intersticial, se forman trombos porque sencillamente el glicocálice se dañó y hace parte de la gran cantidad o consecuencias que vemos en nuestra clínica. Y eso lleva a que ese líquido que se desplazó en condiciones anormales de inflamación al intersticio, empiecen a jalar agua hacia este espacio y es un concepto que hace un tiempo venimos compartiendo y es el concepto de succión intersticial. Muchos creemos que el intersticio no es un invitado de piedra en inflamación, sino por el factor de necrosis tumoral alfa y otras circunstancias, ese intersticio juega un papel protagónico en mantener aquí posiblemente muchas células inflamatorias, en mantener más inflamado y edematizado, en alterar la perfusión de los órganos y eso al final pues va a generar más disfunción de órgano en sepsis. Entonces, entendiendo un poco esa definición y esos cambios microvasculares en los niños con sepsis, veamos de manera práctica cómo puedo llegar a cuidar o a recuperar la microcirculación, el endotelio del glicocáliz en la cabecera del paciente en nuestra práctica diaria. Hace unas semanas yo tuve la gran fortuna de que Nils, ese amigo, ese gran amigo mío, compatriota de ustedes, nos invitó a una entrevista de un podcast y Nils me hizo una pregunta que me hizo reflexionar mucho. Me dijo, Jaime, si tú quisieras ponerle el top 5, las 5 cosas que tienen que hacerse para cuidar la microcirculación en el endotelio glicocáliz, ¿qué nos recomendarías? Y dije, Nils tiene toda la razón. Hay que buscar simplificar esto y poner el top 5. Y esta diapositiva es en honor a Nils. El top 5 para evitar el daño y favorecer la recuperación de la microcirculación. ¿Cuál sería ese top 5 que deberíamos considerar nosotros hoy en día con el niño crítico? Vamos a ver cada uno de ellos, el soporte científico, rápidamente, pues para conservar los 30 minutos de la conferencia. Y el primero de ellos es que diagnostiquemos daño de la microcirculación. Ese es el primer paso. ¿Cómo diagnosticamos que existe daño de la microcirculación? Normalmente hemos evaluado variables de perfusión, de inflamación, de coagulación, que pueden ser generales y algunas otras específicas. Muchas de estas las tenemos en algunos hospitales, muchas otras no. Pero de todas ellas, las que me permiten evaluar la microcirculación de manera general, no específica, pero de manera general,
Para muchos de nosotros el llenado capilar es el más importante. Y es que el llenado capilar está descrito como ese gran evaluador de la microcirculación y hasta ahora siempre hemos considerado a un paciente con un llenado capilar prolongado como el paciente está hipoperfundido. Tiene alteración de la perfusión, pero ya veíamos que esa alteración de la perfusión tiene tres componentes: flujo, densidad y estructura. Entonces, el llenado capilar, lo importante es tomarlo como hoy en día llamamos estandarizado, es decir, que pueda repetirse entre un evaluador y otro, entre un servicio de urgencias y un servicio de terapia intensiva. Y una de las mejores formas que se ha validado y que se ha utilizado fue como lo hicieron en el estudio Andrómeda Shock de los adultos, y aquí les traigo un video del doctor Glenn Hernández de cómo deberíamos tomar el llenado capilar estandarizado. La mano a la altura del corazón, un ambiente térmico adecuado, presión 10 segundos, suelta usted una laminilla, activa el cronómetro y evalúa cuánto tiempo se demora en recuperar esa perfusión. Eso sería estandarizado para que de la misma forma se haga en cada paciente y se quite un poquito el sesgo del llenado capilar que a veces puede variar con la técnica. Lo importante es que ese llenado capilar mayor a 2 segundos aumenta el riesgo de morir, y lo hemos encontrado en pediatría también, en esta investigación de nuestro grupo recientemente, en donde un tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos en niños con sepsis era un sinónimo de alteración de la microcirculación en términos de volumen de sangre, de flujo, de reclutamiento de capilares y daño de la estructura. Y si persistía alterado luego de 6 horas, había posiblemente mucha más mortalidad que si no estaba alterado. Y aquí veíamos nosotros una videomicroscopía que hacíamos en los pacientes para encontrar eso. Entonces, el mensaje grande es que un tiempo llenado capilar tiene muy buena capacidad predictiva de daño de la microcirculación. Es decir, un tiempo llenado capilar estandarizado, porque lo hicimos nosotros en esta investigación exactamente igual como lo hizo Andrómeda en el estudio de Glenn Hernández, con la laminilla y todo lo demás. Un tiempo llenado capilar mayor a 2 segundos era un buen predictor de daño a la microcirculación y por lo tanto no solamente de alteración de la perfusión, sino daño de la microcirculación. La segunda intervención es buscar cuidar y evitar mayor daño de la microcirculación, y es cuando usemos reanimación hídrica buscar preferir soluciones de cristaloides balanceadas. Estos son los cuatro fluidos vitales de cualquier ser humano, ¿cierto? Con los que nosotros son necesarios para vivir. A veces este tercero no siempre cuida mucho la microcirculación, pero las soluciones balanceadas sí las cuidan, y lo hemos encontrado desde los adultos hasta los niños. Este fue un modelo de adultos, de casi 200 adultos, 186, en donde la cantidad de líquidos posiblemente y la calidad de la solución salina se asociaba a mayor degradación y activación endotelial. Y eso lo midieron con biomarcadores y se asociaba a menos supervivencia. También conocen el trabajo de nosotros, de nuestro grupo de investigación aquí en Bogotá, en la cardio, en donde a los niños les colocábamos en reanimación hídrica con lactato de Ringer o con solución salina, y veíamos qué pasaba con los cambios de la microcirculación. Fundamentalmente, el biomicroscopio nos mide la distancia entre el glóbulo rojo y el glicocális, que se llama PBR, y si esa distancia aumentó por encima de 2 micras, se degradó el glicocális. Lo que nosotros encontrábamos fundamentalmente es que los pacientes con solución salina permanecía y empeoraba ese endotelio, ese glicocális, y con en las soluciones balanceadas se mantenían en el siguiente las primeras 24 horas e inclusive mejoraban un poco. En otras palabras, la reanimación hídrica con exceso de cloro en poco tiempo, que al final es solución salina, hacían o llevaban a mayor riesgo de daño del glicocális, con una dosis radio ajustada a variables de confusión un poco más de 4 veces, casi 4 veces. Y en el multivariado, pues nos dábamos cuenta que un factor fundamentalmente era la hipercloremia, o que el cloro alto podía llegar a alterar ese microambiente endotelial y favorecer la activación endotelial y empeorarla, que es lo que pues se ha observado en muchos estudios. Y recientemente Huma Sankar, una gran investigadora de la India, en un ensayo clínico controlado en el Critical Care, encontraba cómo las soluciones balanceadas, ellos comparaban Plasma Light con solución salina, se asociaba a mayor riesgo de injuria renal aguda comparada pues esta solución balanceada con la solución salina, y pues una de sus hipótesis es que había una exposición a grandes cargas de cloro en corto tiempo, y eso dañaba el glicocálice, y posiblemente ese es el problema: exposición a grandes volúmenes de cloro en una solución que es ácida como la solución salina, y que en un momento dado eso favorecía la activación endotelial y el daño. Y también recientemente Kay Maryland y el grupo de investigadores eh, planteaban este nuevo
síndrome de endoteliopatía asociada a resucitación. Y es que el endotelio sano normal, lo que se llama hace varios años el CHINE, o el choque inducido por endoteliopatía, se podía magnificar al RACE o RACE, que es la endoteliopatía asociada a resucitación, que es lo que propone Kane Maryland, y es la disfunción asociada al uso inadecuado en cantidad y en calidad de soluciones de cristaloides. Entonces, ya pues posiblemente cada vez se configure más esta situación en donde estas intervenciones pueden empeorar el daño endotelial que ya viene en sepsis. La tercera medida es evitemos la sobrecarga hídrica. Eso protege la microcirculación, sobre todo la sobrecarga hídrica mayor al 10%. En esta gran revisión de cómo debemos intervenir desde el punto de vista hemodinámico, publicada en el Lancet recientemente por Suchitra y obviamente por Roberto, que ya más adelante nos va a hablar, y que fue una gran publicación, participando también grandes latinoamericanos, mostraban esta figura muy bonita que siempre presentan, donde cómo existe daño en muchos órganos, que cuando existe sobrecarga hídrica, pulmón, hígado, riñón, y también la microcirculación la incluyen. Y es que aquí hay un concepto que es importante tener en cuenta, y es que un balance hídrico positivo no es igual a sobrecarga hídrica. Por favor, tengamos en cuenta eso. Un balance hídrico positivo no es igual a sobrecarga. Sobrecarga es cuando usted tiene ya los signos de edema, extravasación y todo lo demás que vemos en muchos niños. Y cuando hay sobrecarga hídrica con esos signos, posiblemente lo que está pasando a nivel de la microcirculación, como veíamos, es que se engruesa y se limita la difusión. Y acá vemos nosotros que se limita la difusión, se reduce el número de capilares perfundidos y aumenta la distancia para que se entregue el oxígeno del glóbulo rojo a los tejidos. Y eso es lo que ocurre en la micro. Y recientemente también en nuestro grupo de investigación en Bogotá y con Vanessa Suárez y Lanciotti del Brasil, publicamos esta revisión sistemática y metaanálisis de cuál era la repercusión de la sobrecarga hídrica sobre la mortalidad en un poco más de 2.300 pacientes. Y es que los pacientes con mayor del 10% de sobrecarga en cualquier momento, digamos luego de las 24 horas de ingresar a terapia intensiva, aumenta 5 veces la mortalidad y 4 veces la necesidad de ventilación mecánica, como muchos otros estudios previamente pues también lo han encontrado. Por eso los adultos planteaban la estrategia ROSE, de la sigla ROSE, que significa resucitación, optimización, estabilización, y la E de evacuación en reanimación hídrica. Y esta E de evacuación en reanimación hídrica cada vez está cogiendo un poquito más de forma, y si nos damos cuenta, nosotros en pediatría la venimos usando hace un buen tiempo, y a veces no lo hacemos consciente. Esta fue una encuesta que muchos de nosotros ayudamos a diligenciar y que es una investigación publicada por Lauren hace unos días, en donde hacía una encuesta de cuáles eran las conductas y las medidas de los intensivistas. Participamos, y ustedes se dan cuenta que hay tres países de América Latina respondiendo. ¿Qué hacíamos con el paciente como de su desresucitación o evacuación hídrica? En 48 países, el 93% de los encuestados hacían una eliminación activa de fluidos, el 48% lo iniciaba a las 48 horas, y la mayoría usaba restricción hídrica o un diurético de asa. ¿Por qué? Porque en esas primeras 48 horas colocamos líquido, lo reanimamos, colocamos líquidos basales y posiblemente el paciente se sobrecargó y hay que redistribuirlo, y la mayoría coloca diurético y no se da cuenta que está haciendo finalmente esas fases de reanimación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con ese paciente para evitar la sobrecarga hídrica o cuando está para evitar mayor daño de la microcirculación del endotelio? Si hay una buena perfusión tisular, si no hay una buena perfusión tisular, pues optimizar la hemodinamia. Pero si hay una buena perfusión tisular, pregúntese si usted debe remover líquidos, si lo puede hacer, si esa sobrecarga está amenazando la vida, si hay o no resistencia o respuesta a un diurético, o si están contraindicados. Y todo es negativo acá, usted podría considerar usar un diurético como la furosemida o hacer una restricción hídrica. Y si no, o si hay alguna de estas, pues en algunos centros se utilizan terapias de soporte renal continuo. Muy bien, entonces vamos en tres opciones del top 5: diagnosticar daño en la microcirculación, preferir proteger el endotelio y la microcirculación con soluciones balanceadas, evitar la sobrecarga hídrica. El cuarto punto es la hipoalbuminemia en presencia de fuga capilar. Los bajos niveles de albúmina, por debajo de 3 gramos por decilitro, hoy en día sabemos que no solamente son indicador de estado nutricional para los pacientes, sino es un biomarcador de inflamación, predictor de desenlace muchas veces, porque en el paciente sano, esa albúmina que se está sintetizando a nivel hepático y trasladándose al intersticio de las células, juega un papel fundamental en el equilibrio, no solamente hídrico, sino también en el equilibrio
de proteínas, de otros biomarcadores, de otros transportadores y del intersticio. Y muchos estudios han encontrado cómo la hipoalbuminemia, su corrección, puede asociarse a mejores desenlaces en terapia intensiva. Nuestro grupo de investigación también encontraba que si la hipoalbuminemia menor a 3 podía llegar a ser corregida activamente, podía, en el paciente con fuga capilar, ojo, con fuga capilar y con edema, podíamos encontrar cambios en la microcirculación. Fíjense ustedes, los que están en rojo eran los que sí se corregían y los que están en azul los que no recibían corrección. A las 24 horas de la corrección había recuperación de glicocálice endotelial, había en los pacientes que tenían corrección mejor cantidad de capilares, menos porcentajes positivos de fluidos de balances y menos angiopoyetina 2, que es un aumento o un biomarcador de permeabilidad capilar. Y el análisis multivariado, esos pacientes que recibían, digamos, corrección de la hipoalbuminemia, tenían menos mortalidad y menos necesidad de ventilación mecánica. Entonces, como yo les digo a muchos de los fellows, si usted tiene un paciente con una potasio de 2, usted se asusta y lo corrige, porque si tiene una albúmina de 2, usted está tranquilo y no le prestamos atención. Y es que hay una confusión enorme frente al uso de la albúmina en cuidado crítico. Y es que definitivamente en el paciente que está en cuidado intensivo crítico hay dos opciones para usar albúmina y las confundimos. Número una, como bolo de líquidos, o número dos, para corregir hipoalbuminemia. Como bolo de líquidos, lo que suele usarse es albúmina isooncótica con el plasma, o sea, con la misma cantidad de albúmina del plasma, al 5%, y esta albúmina habitualmente se debe usar solamente luego de cristaloides, o si no es necesario, no utilizarla, porque los cristaloides son los, digamos, medicamentos de elección en reanimación hídrica. No todos los pacientes lo utilizan, son costosas y obviamente hay algunos en que pueden beneficiarse. Pero la otra cara de la moneda es cuando existe hipoalbuminemia y aquí es albúmina al 20%. Habitualmente lo que usábamos y en el estudio que les compartía era infusión continua de 0,5 a 1 gramo por kilo por 24 horas. Cuando había reposiciones y nosotros la utilizamos en los pacientes de reposición de trasplante de hígado cuando hacemos el switch o para corregir la hipoalbuminemia en presencia de fuga capilar. Cuando el paciente tiene una albúmina por debajo de 3 y está hematizado con signos de hipoperfusión, porque así como lo vemos hinchadito por fuera, está hinchadito por dentro de los tejidos. Los efectos que se han encontrado es que estabilizan el endotelio, la albúmina tiene carga negativa, el glicocálice tiene carga negativa, se repelen y se mantiene más líquido en el espacio intravascular, permite la redistribución hídrica, los antibióticos se transportan mejor, etcétera, etcétera, y otros beneficios pues que se han encontrado. Ya para finalizar, los inodilatadores en coherencia hemodinámica, y es que hacer una buena resucitación con vasopresores también mejora la perfusión de la microcirculación. Esto es un modelo animal de Gustavo Espina Tascón y Glenn Hernández. También ha encontrado antes cómo el mirrinone mejoraba la densidad capilar, la velocidad de los glóbulos rojos. Y recientemente, ya está a punto de ser publicado en esta investigación de nuestro grupo, encontrábamos que el milrinone, eh, luego de 24 horas de iniciarse en los niños con sepsis que tenían indicación, había mejoría en la densidad de capilares, en el flujo sanguíneo y en la estructura, en la degradación de glicocáliz. Toda la vida siempre hemos pensado y se ha clasificado como un inodilatador y posiblemente el Mirnone sea más vasodilatador sistémico y eso lo encontraba Werner Bruno de Carvalho en una revisión sistemática de metaanálisis recientemente, que tiene más efecto en la macrocirculación. Pero aquí encontramos que adicionalmente ese efecto se traduce en recuperación de la microcirculación, en densidad capilar y estructura. De tal manera que existen digamos, algoritmos como estos que incorporan reanimar la macro y la microcirculación. Y bueno, y estos son los mensajes claves que me gustaría compartir con ustedes. Y es que primero recordemos que inflamación y activación endotelial son sinónimos, es una relación bidireccional y muchas veces no es reconocida, no la diagnosticamos. Segundo, el daño a la microcirculación en sepsis hay que buscarlo y diagnosticarlo. Y lo tenemos a la altura de la mano todos y es viendo un llenado capilar mayor a 2 segundos tomados de una forma ojalá estandarizada. Si usted no tiene un bajalenguas en urgencias, pues utilice, perdón, si no tiene una laminilla en urgencias, utilice lo que llamamos un bajalenguas para ver esa estandarización. Y finalmente, tenemos que empezar a abrir el camino de los ensayos clínicos en donde el desenlace sea la microcirculación. Ya Glenn Hernández dio el primer paso con esa investigación que les mostraba y que definitivamente son muy importantes. Pero definitivamente en América Latina, si queremos obtener resultados distintos, debemos empezar a hacer las cosas de forma diferente. Y finalmente una invitación a nuestro Congreso de Cancún, que nos veamos todos allá en junio. Es la primera vez en la historia que LACI organiza pues un Congreso Mundial. Roberto ha participado activamente y 1 millón de gracias por todo lo que ha hecho.
Va a ser un congreso espectacular. Yo lo he denominado un congreso histórico porque es la primera vez en América Latina con gran cantidad de investigaciones, pero lo más importante, con la posibilidad de encontrarnos con grandes amigos. Creo que eso es lo más importante. Esto fue en Viña, con Nils, con Roberto, con Emanuel, con grandes amigos que llevamos en el corazón y que orgullosamente hacen parte de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Una plática realmente muy actualizada y muy enriquecedora. Vamos a registrar las preguntas en el chat para poder dar lectura y responderlas al final en una mesa redonda. Bueno, a continuación tenemos el agrado también de presentarles al doctor Roberto Jaboniski. El doctor es pediatra intensivista, es docente de pediatría en la Universidad Nacional de Corrientes y en su currículum también él manifiesta ser hincha de Boca. Es además un experto en sepsis y un referente latinoamericano y también internacional. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Raúl. Gracias a todos y para mí es un placer. Y aparte también es un placer haberlo escuchado a Jaime y recuerden esta presentación que ha hecho Jaime, porque muchos de estos conceptos que le van a dar seguramente en un futuro temprano, más temprano que un futuro tardío, esto van a ser parte de un poco de esto de lo que vamos a hablar ahora, que son los nuevos paradigmas de la definición de la sepsis pediátrica. Estos cambios que se van dando y cómo hemos llegado y que muy bien Jaime les ha dicho la importancia de esto, lo que hemos tenido recién. Pero tengan en cuenta esto que le dijo, porque si bien esto a lo que a él se ha referido, esta conferencia magistral, que realmente siempre es un placer escucharlo, no, todavía no está incluida dentro de las nuevas definiciones, esto no quiere decir que no sean importantes. Yo creo que son muy importantes y que de lo que vamos a hablar ahora tienen que ver con estos nuevos paradigmas, cómo están cambiando. A mí, más que nuevos paradigmas, lo que a mí me gusta es decirle los nuevos criterios. Y bueno, y esta charla un poco se va a tratar de eso. Siempre es un placer estar con la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva, con Raúl, con Nils, con todos ustedes. Extraño estar en persona con todos ustedes. Realmente siempre me han tratado muy bien y es un placer estar en Bolivia, realmente un país bellísimo. Así que yo voy a hablar un poquito de esto, de lo que tienen que ver los criterios. No tengo conflictos de interés, mis conflictos de interés hablar de sepsis tiene que ver con trabajar con estas instituciones, con estas sociedades, con estos grupos de trabajo que, como dijo recién Jaime, nosotros estamos tratando de a poco y lo está logrando, es brillante, lo que hace Jaime nos ha puesto entre los primeros del tema de la sepsis a nivel mundial, en el tema de la microcirculación, va a ser tomado por muchos lugares del mundo y poco a poco se está cambiando Latinoamérica con todo esto. Entonces, me pongo un poco, yo como ustedes ven acá atrás, ven toda una serie de fotos, este es mi consultorio, recién mientras aprovechaba, mientras Jaime y todos hacían la presentación, estaba viendo, este es mi consultorio privado, estaba haciendo algunos niños que estaban con fiebre, y siempre nos achaca esto, viene un chico con fiebre, ¿en qué momento se pone escéptico? Porque en realidad es esto, ¿este va a progresar, no va a progresar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es este paradigma que nos hace pensar a nosotros en el tema de la sepsis? Y realmente hay estudios que han hecho que dice, bueno, la posibilidad que estos niños con una enfermedad febril progresen hasta una enfermedad invasiva, realmente el porcentaje es muy poco. Esto se ha mirado, de hecho hay un trabajo hecho por la Academia Americana de Pediatría que realmente es menos del 5 o 6% a lo sumo puede llegar a estar estas posibilidades. Pero nos queda un gran temor porque yo hoy vi 3 chicos con fiebre. Los veo ahora, se van a la casa. ¿Cómo progresarán? ¿Me equivoco? ¿Me puedo llegar a equivocar? ¿Hay estudios sobre la equivocación de que yo lo vea a ese paciente con un síndrome febril y eso progresa a la sepsis porque yo no le supe hacer adecuadamente el diagnóstico? Y bueno, esto se ha visto también en trabajo, pero en algunos de ellos, por ejemplo el del Balamut, llegó esto
a la llamada la sepsis no diagnosticada inicialmente, en algunos casos llega casi a un tercio, un 27%. Entonces, siempre nos da vuelta esta cuestión de qué es lo que nosotros estamos haciendo con los criterios y las definiciones. Y esto ya fue expresado, esto es un trabajo que le hizo Guillermo Conlon-Carica, que él es emergentólogo pediátrico, y con todo el grupo de trabajo de emergentólogos pediátricos realmente están haciendo un trabajo enorme. Ellos dijeron, a ver, ¿cuál es lo que más nos preocupa cuando viene un niño con nosotros pensamos con sepsis o por lo menos que tenga algún tipo de infección o síndrome febril? El mayor problema era el reconocimiento temprano. A ver, ¿qué es el reconocimiento temprano? ¿Cómo hacemos ese reconocimiento temprano? Porque no es fácil a veces el reconocimiento temprano y esto es una cuestión que ha sido demandada por toda la sociedad de medicina de todo el mundo, tratando de determinar tempranamente qué es la infección o cuál es la sepsis. Entonces, en esto, a lo largo de los últimos 30 años, se han cambiado paradigmas y empezamos a construir o a enfocar de qué se trataba la sepsis. Entonces, en los próximos minutos voy a seguir hablando de cómo mejoramos ese enfoque en los últimos tiempos, cuáles son los elementos que tenemos y cómo lo hacemos en nuestro contexto, que esto es lo más importante de todo. Entonces, entender que los conceptos como la sepsis o los diagnósticos no dejan de ser una construcción social. Es una relación entre expertos y cuestiones científicas, pero que no es la verdad revelada. Hay una definición que la vamos construyendo entre todos, hay una aceptación de eso, de lo que vamos a ver, vemos cómo lo aplicamos o no en nuestros lugares para terminar haciendo un marco definitorio de todo esto. Es decir, nosotros construimos nuestros conceptos en nuestros lugares para visualizar esa realidad, esas entidades patológicas que son las que producen las enfermedades. Ese es el arte médico, tan valorado el diagnóstico por eso, porque no hay un diagnóstico fácil, no hay una entidad con un diagnóstico fácil en general en medicina. Y la forma que nosotros definimos esto es lo más importante y de eso se trata nuestro arte de la medicina. Entonces tenemos una definición biomédica primero. Entonces vamos a ver cuál es la construcción social del diagnóstico de sepsis y cómo han cambiado los paradigmas. Uno de los grandes paradigmas que ha cambiado, sobre todo a partir de los años 90, es el tema de esto. ¿Qué era lo más importante? ¿El germen o la respuesta inmune, que era la que producía? Una pelea entre uno y otro, el protagonismo, quién se lo llevaba antes era el germen, y empezó la respuesta del individuo. Entonces empezó un concepto a decir, bueno, hay una respuesta por parte del germen, del huésped, de nosotros, de nuestra respuesta inmune, que a veces es peor que el mismo huésped. Entonces se elabora a principios de los 90 este primer consenso para decir, mire, lo importante es esta respuesta, que es respuesta inflamatoria, que es una respuesta exagerada, que es peor que en sí que la infección. Y esto llevó a decir, bueno, ¿qué es la sepsis? Una infección producida por una respuesta inmune desregulada. Eso era como íbamos construyendo. Pero esta definición estaba basada mucho en la inflamación. Y muchas otras cuestiones podían producir inflamación. O tal vez algún niño venía con una bronquiolitis, venía con fiebre, venía con taquicardia, venía con taquipnea, tenía esta respuesta inflamatoria exagerada y no necesariamente eso significaba la sepsis. Entonces eso aumentó porque era muy sensible, abarcaba muchas personas, pero había muchos que realmente no tenían sepsis, habían sido asumidos con sepsis. Entonces, en el 2001 los adultos, pero después en el 2005 dicen, no, tenemos para los estudios, para los trabajos científicos, tenemos que definir mejor, tenemos que afinar ese enfoque que nosotros estamos haciendo y se hicieron estas definiciones internacionales, que decía, una infección produce una respuesta inmune desregulada y provoca fallo de órganos. Y los expertos empezaron a decir, estos son los fallos de órganos, porque eso vamos a utilizar para la investigación. Pero era una definición sobre todo basada en terapia intensiva, que se utilizó muy poco. De hecho, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes utilizaban para definir sepsis estas definiciones del 2005? Seguramente muchos de ustedes dirán, no, nosotros no utilizamos y nos fijábamos en otras cosas. Entonces, cambiábamos, eso es una oscilación entre la especificidad que nos pedían estas complejas definiciones del 2005 o la sensibilidad de la sepsis 1 que se tenía. Y quedábamos en el medio, porque realmente qué era lo que utilizábamos, cómo lo íbamos a utilizar, y no sabíamos realmente qué era
cómo reconocer al tema de la sepsis. Este no era tanto problema en ese momento, no se visualizaba tanto el problema, porque el tema era que le habíamos puesto mucho hincapié al tratamiento. Nuestro paradigma es más que esto, era el tratamiento. Este tratamiento seguido por metas, cómo teníamos que hacer el tratamiento, porque parecía que el diagnóstico temprano no era tan importante. Pero apareció allá cerca del 2013, 2014, estos 3 estudios que lo hicieron en adultos, que miraron y balancearon. Este será el primer estudio para decir el tratamiento tiene que ser dirigido por metas, y ustedes se fijan acá en celeste lo que era la mortalidad antes, y después que se aplicó esto, bajaron 15 puntos, era un logro excepcional en el tratamiento de la sepsis a nivel mundial. Esto se copió, pero a lo largo de los 10 años, esta diferencia no fue tan así. En esto, decía, no sirve en el tratamiento dirigido por meta. En realidad, lo que se hizo a los 3 equipos, al ARAIS, al PROXES, al PROMAIS, a todos esos, lo que eso se entrenó a los equipos en la detección temprana. Lo que mejoró fue la detección temprana. O sea, teniendo una adecuada detección temprana, el tratamiento también era bueno, tenía que hacerse bien, pero realmente pasaba a un lugar secundario del primario que había tenido inicialmente. Esto pasó también en el año 2011, en el tema con Kathleen Maitland, que lo hizo en África. Veníamos nosotros dando volumen, no dijo, no, esperen, pero primero voy a entrenar a la gente a reconocer sepsis. Y puso estos puntos. Entrenando a reconocer sepsis y haciendo un tratamiento, su mortalidad en el 2011 fue, no, en realidad lo hizo antes, en el 2009-2010, la mortalidad fue entre el 7 y el 10%. En ese mismo momento, en la Argentina, nosotros medimos la mortalidad y teníamos 33%. Entonces, el diagnóstico temprano, que el médico que va a tratar, o la médica, o el personal de salud que va a tratar a ese chico, reconozcan adecuadamente, se hizo muy importante y se hizo central. Entonces, el diagnóstico salvaba vidas. Este diagnóstico inicial salvaba vidas y era muy importante el tema de reconocerlo. Entonces, tuvimos que empezar a romper paradigmas. Esto que decíamos solamente que lo importante era el tratamiento, tuvimos que enfocarnos en el tema del diagnóstico inicial, porque el tratamiento no ha cambiado mucho en los últimos años, pero sí lo que ha cambiado es la forma nosotros de reconocerlo. Y empezamos a tomar el ejemplo de algunas patologías como el accidente cerebrovascular o el infarto, donde aún las personas de la calle, no médicas, empiezan a interpretar algunos signos y síntomas para decir que ese paciente puede estar enfermo. ¿Pero por qué? Porque esas patologías las personas lo asocian con la muerte. Entonces, empezaron a cambiar nuestros conceptos y nuestros paradigmas para decir, miren, no solamente tiene que ser una respuesta inmune, no solamente tiene que estar asociada a fallo de órganos, también tiene que estar asociada al tema de la muerte. La sepsis debe ser entendida como sinónimo de la muerte si nosotros queremos ir cambiando algunos puntos. Entonces, se empezó a construir un camino, es decir, este es un camino, a ver cómo reconocemos ese camino hacia la tormenta. Hay una infección, esta infección produce una respuesta inmune desregulada, produce fallo de órganos y esto produce amenaza de vida. Agregamos estos últimos cuatro, el punto 4 lo agregamos en el 2016, por empezar a ver esto. Es decir, esta respuesta inmune desregulada con fallo de órganos también estaba asociada a la muerte. Pero esto sobre todo estaba hecho para la terapia intensiva. ¿Cómo le decimos a aquello fuera de la terapia intensiva para reconocer esta respuesta desregulada? Entonces, es uno de los grandes problemas y uno de los grandes temas. Esta información que nos daba Jaime hoy con el relleno capilar y empezar a ver esas cuestiones del relleno capilar y esa información que nos da el relleno capilar, seguramente nos puede llegar a ayudar en este paso previo cuando la respuesta inmune está siendo desregulada. Entonces, tenemos una definición. Esa definición se fue construyendo, hace la infección, que produce una respuesta inmune irregulada, que produce fallo de órganos, que se asocia a mortalidad. Bueno, vamos a ver la aceptación. Cuando se hizo esta definición en 2016, que fue el sepsis 3 para los adultos, los brasileros dijeron, no, nosotros no vamos a aceptar eso. ¿Por qué? Porque nos quieren poner un score que se llama el SOFA y sobre todo el QSOFA, pero el 60% de nuestros pacientes que están en emergencia
son negativos. De hecho, aquellos negativos se nos mueren más. O sea, entendemos la definición, pero cómo lo reconocemos a través de este score, para nosotros nos puede fallar. Entonces, en esa construcción del diagnóstico, vemos que a veces la simplificación en ese caso nos podía hacer equivocar. ¿Y pero por qué? Porque empezamos a entender en estos paradigmas que la sepsis es compleja. Hay diferentes gérmenes, hay diferentes respuestas inmunitarias, pero también hay diferentes contextos. No podemos llevar un solo score a todos los contextos, porque con eso podemos cometer errores. Porque la sepsis es algo complejo, heterogéneo, pero no solamente en la producción, también en el tema del reconocimiento. Nosotros decimos, bueno, vamos a tener esta herramienta, porque esta herramienta nos va a decir que de acá para allá puede ser que esté la salud o que esté la disfunción de órganos, o de acá para allá que tenga una infección no complicada, la salud. Sin embargo, la sepsis tiene estos lugares que no son del todo claros en la separación. Es decir, no existen claros para este reconocimiento. Y más aún, en los últimos años, gracias al trabajo de Nelson Pinto en el seguimiento de los pacientes, vemos que algunos pacientes comienzan con esa infección y esa respuesta inmune regulada, pero algunos tienen esto, mejoran, la severidad disminuye con el tiempo y algunos se mueren. Es como una tomada, cuando estábamos tomando cerveza una vez en Lima con Nelson, él dijo, la sepsis es como el matrimonio, sabemos cómo empieza, pero ignoramos cómo continúa. Y eso es lo que todavía nosotros estamos ignorando. Pero empezamos a entender que una cosa eran las definiciones y estos paradigmas empiezan a diferenciar. De esto lo tomamos de las investigaciones cualitativas, es decir, este es un concepto, pero tenemos que ponerle nombre y números a ese concepto. Esta operacionalización del concepto es lo que ahora nosotros decimos el criterio, es decir, el amor, que es un concepto, es un sentimiento, pero ¿cómo reconocemos? ¿Es lo mismo el amor a los amigos, el amor a los hijos, el amor a la familia? Posiblemente no, esto no sea así. Entonces, tenemos una definición. Es una respuesta inmune regulada luego una infección que produce disfunción de órganos asociada a la muerte. Pero ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los problemas de los criterios? Entonces, se comenzó a ver esto de decir, bueno, necesitamos preguntarle a todos, porque todos necesitamos participar. No puede ser una cuestión como el 2005, que eran solamente los especialistas. Entonces, esta aceptación, se puso esta definición biomédica que nosotros teníamos. Bueno, vamos a ver la aceptación. Entonces, se hizo una encuesta mundial donde participamos gran parte de Latinoamérica, presentó esto, 2.000, casi 3.000 encuestados en todo el mundo, la mayoría médicos, con algunos técnicos, porque hubiera sido también mejor que hubiera estado más gente de emergencia o centro de atención primaria, y todas estas personas que participaron llegaron a la conclusión que sí, que aceptaban esa definición, que es una infección con disfunción orgánica asociada. Entonces, hasta ahí teníamos, pero todavía no teníamos los criterios para definirlo. Teníamos la definición, pero no los criterios en esta forma de cómo reconocemos esta entidad, que eso es lo principal que nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿cuáles son los elementos que empezábamos a contar? Entonces, teníamos la definición, era aceptada por la comunidad médica. Entonces, ¿cómo hacíamos la aplicación de eso desde el punto de vista pediátrico? Pero nos chocábamos con esto, que cuando queríamos llevar a los criterios, esto que nosotros decíamos, los criterios, había una definición, pero había muchísimos criterios, con las poblaciones, con los recursos al acceso, la epidemiología. No es lo mismo hacerlo en algún centro de Cochabamba que hacerlo en el interior de Bolivia, o hacerlo en La Paz y en otros lugares, o hacerlo en Paraguay, o hacerlo en Argentina, o hacerlo en Estados Unidos, o Colombia. Entonces, hay cosas que difieren en esto de los criterios operacionales, cómo implementamos todo esto. Entonces, se empezó a decir, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algo que tiene que ver con esto. Vamos a tratar de copiar de los adultos, vamos a sacar algunas definiciones de los adultos y lo vamos a llevar a los pediátricos. Y sí, la verdad, uno dice, a mayor sofá pediátrico, pues sacamos el sofá del sofá adulto, hay mayor mortalidad, algo medio lógico, porque si mayor gravedad, mayor mortalidad. Sin embargo, si ustedes miran, esto lo hicieron los emergentólogos en realidad lo hicieron en el año 2022 y después lo publicaron esto en el 2023.
Tomaron ellos 150 pacientes que habían entrado a salas de emergencia de Latinoamérica. 150 de ellos, los emergentólogos, decían, tienen shock. Le midieron el PSOFA y midieron a ver cómo estaba el PSOFA y solamente 43 coincidieron con las definiciones sepsis 3 y 107 no. Por supuesto, los que coincidieron eran los más graves y tuvieron mayor mortalidad que los que no coincidieron. Uno puede decir, bueno, sirve para discriminar los más graves. Sí sirve para discriminar más graves, pero si ustedes se miran cuando hacen el QSOFA pediátrico, habían 41% que eran negativos. Y si nosotros nos ponemos solamente en eso para decir que son negativos y no tratarlos porque no son sepsis, corremos el riesgo de que esos falsos negativos progresen y después esos chicos se mueren. Entonces, no siempre es válido tomar los conceptos de los adultos. Entonces, volvemos a revisar nuevamente toda la comunidad internacional estos paradigmas, a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿No deberíamos construir algo nuestro? Entonces empezaron los expertos a hacer una revisión sistemática de toda la bibliografía, cerca de 7.500 artículos revisados, cientos de artículos al final y 81 que terminaron para el metaanálisis, y llegaron a la conclusión que había una necesidad de ampliar el concepto de sepsis. Sobre todo decir que haya elementos para decir, hay fuertes marcadores, que hay disfunciones orgánicas, que es asociarlo, las disfunciones orgánicas, al resultado final, que en otro caso, que es la muerte. Asociar esto a la muerte, eso es lo que nos va a dar realmente cuál es sepsis. Entonces, ya teníamos algo. Encontramos el podio, empezaron a revisar cuáles eran los criterios de disfunción orgánica, mirarlos basados en la bibliografía, no solamente en la opinión, como fue en el 2005, sino basados en la bibliografía. Entonces teníamos un elemento para decir, eso se fue construyendo un paradigma de decir, basemos nuestras opiniones, nuestros conocimientos, no en nuestras opiniones, sino en aquellos trabajos que realmente se están generando y muestran evidencia. Ahora, estas cantidades del podium se empezaron a ver y a valorar y dijeron, bueno, vamos a construir un score. Primero pusieron 8 componentes, el cardiovascular, el respiratorio, el neurológico, el renal, el hepático, la coagulación, el inmunológico y el endocrino, que es lo que había dado el podium. Pero después vieron que cuando fueron a valorarlo, si poníamos 4 componentes, era lo mismo, eran muy parecidos, no había diferencias. Y por otro lado había una síntesis. Y eso a veces, el tener menos, para aquel que no es especialista, puede ser mejor para ahora menos elementos para utilizar en un score. Entonces, se pusieron y dice, bueno, vamos a validar. Sobre 3 millones de pacientes de departamento de emergencia empezaron a medir esto en 5 sitios de Estados Unidos que sirvieron para producir el score y 2 de bajo recursos para producir el score. Pero estos de bajo recurso, uno es Colombia. Si ustedes ven el hospital que entró y miran la propaganda del hospital, el hospital mismo dice que somos de altos recursos. Entonces se genera un score. Ahora, este es el score de Phoenix. Este score de Phoenix, como ustedes tienen estos 4 puntos: respiratorio, el cardiovascular, la coagulación y el neurológico. El respiratorio no hay mayor problema. Y el cardiovascular, en realidad lo que miran, lo que tienen y toman son aquellos elementos cuando ya hay disfunción del órgano. Por eso cuando hay lactato de 5, es el lactato que ya está disfuncionando. Y por eso las presiones arteriales medias son presiones arteriales que cuando el paciente ya está grave disfuncionando el órgano. Tomando cada uno de estos, uno dice, bueno, sepsis es más de 2 puntos de esto, y shock séptico si este sistema cardiovascular realmente tiene más de 1. Fíjense que la necesidad de vasoactivo, ya este paciente ya va a tener 1 punto más, y si tiene 2 más 1 punto de esto, ni siquiera necesitan tomar el lactato, que en muchos lugares no se puede. Entonces, tenemos esto, vamos a validarlo, dijeron ellos. Entonces volvieron a validarlo estos en otros 500.000 pacientes, en 6 lugares de Estados Unidos, 2 pacientes de bajo recurso en Kenia y en China, y empezaron a validar ese score. Y lograron esto. Y si ustedes dicen, bueno, a ver cómo es la sensibilidad del Phoenix y la especificidad en este centro de alto recurso. Sí, tiene mejores números. Y en este el Phoenix, sí, también tiene mejores, este es de bajo recurso. Pero empezamos a buscar nosotros y miramos, esto está en la parte de lo suplementario,
que algunos centros, por ejemplo este de bajo recurso, tenía una sensibilidad solamente del 23% y algunos otros llegaban a tener una sensibilidad del 77% para las definiciones del 2005. Entonces, cuidado, parecería ser que no es generalizada la mejora de la sensibilidad, porque puede haber algunos lugares que la sensibilidad puede ser mayor utilizando otros parámetros. Entonces, esto nos lleva a una cuestión, ¿qué utilizamos? Porque durante mucho tiempo utilizamos el SOFA y había lugares hasta que mejora la calidad de instituciones en Latinoamérica que utilizaban el SOFA para decir, bueno, esto está mejor, esto está peor, y eran evaluadas por eso. Entonces, tenemos que utilizar este tipo de scores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, nosotros tenemos la definición, la aceptación, vimos la aplicación y ahora vamos a ver cómo podemos hacer en ese marco, que ese marco es un contexto. Y se llama Score de Phoenix porque se publicó en la ciudad de Phoenix, pero algo como diciendo también, es decir, como el ave Phoenix que volaba, pero esta es la ciudad de Phoenix. Ahora, esta ciudad toda iluminada con estos rascacielos, ¿vale lo mismo aplicar este score que en este lugar que está en el medio de mi provincia, que tiene el tema de la ciudad de Sauce, que no tiene más de 5.000 habitantes? ¿Tengo los mismos recursos para hacerlo? Entonces, uno de los puntos más interesantes para mí de estos nuevos criterios que pusieron es este algoritmo, que ahora lo vamos a ir haciendo a poquitito. Entonces, para mí, esto es como si fuera la meteorología y la sepsis, es algo que nosotros vamos a ir viendo adelante qué es lo que está por pasar. Es como que sabemos que va a venir una tormenta. Entonces nosotros vemos rayos en el horizonte, vemos nublado, entonces nos preparamos, porque si hay una lluvia, una tormenta, nos preparamos para esto. Entonces, lo que nos dice el consenso dice, bueno, primero, miren al niño. Fíjense, sospechen. Es algo que todavía no lo tenemos definido. La sospecha de sepsis, esa presunción de que algo le está pasando. Todavía no lo podemos poner en número, pero sí podemos decir, antes de aplicar el score, hagan esto. Y nosotros con el consenso que lideró Jaime, con el consenso latinoamericano de sepsis, lo pusimos esto como las herramientas de diagnóstico. Vean cómo es la apariencia, vean cómo son los criterios clínicos, la percepción de padre, cuáles son las cosas que tiene, taquimnea, taquicardia, pensar, buscar síntomas, sospechar, tiene sepsis, pensar en sepsis, pensaste en sepsis, pensaste en sepsis, mirar a ver qué tiene. Mirar cómo es la diuresis, cómo es la piel, cómo es el aspecto de la piel, pensar en sepsis. Esto que decía recién Jaime, mirar el relleno capilar. No están todavía estos rellenos capilares, no están dentro de lo que significa todavía los criterios, pero seguramente en algún futuro van a estar. Entonces tenemos la tormenta, se nos acerca la tormenta, los vientos están peores, hay un fallo de energía. Entonces nosotros sabemos, sepsis, sospechamos sepsis, pero a ver, ¿qué es lo que miramos nosotros? ¿Necesita oxígeno? ¿Necesita ser expandido? ¿Necesita algún tipo de tratamiento renal? ¿Necesita alguna de estas cuestiones? Entonces monitoreamos, evaluamos, tratamos esa disfunción de órganos. Y tenemos que estar atentos porque la sepsis se presenta con varios vestidos y hay múltiples formas de abordaje. Entonces tenemos que estar preparados para saber también en nuestros lugares cuáles son esas formas que se presentan. Entonces tratar de detectar y ver qué fallas vaya a producir para tratarlas inicialmente. Y recién ahí, cuando la tormenta ya se formó, está el huracán, definimos por las estrategias de todo lo que va a pasar en nuestras regiones, decidimos, ¿es una tormenta? ¿Es una tormenta tropical? ¿Qué es un huracán? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no solamente por las cuestiones que vamos a hacer en ese momento, por las alertas que se están haciendo a toda la población, sino para ver qué puede llegar a pasar a después. Entonces, vimos, sospechamos, miramos, tratamos esas disfunciones y recién ahí hacemos el score de Phoenix. ¿Para qué nos sirve ese score de Phoenix? Para ver si nosotros tenemos eso y estamos en un lugar que no tenemos ningún tipo de recurso, mirar a ver cómo lo podemos derivar. Y si tampoco le hicimos el score de Phoenix, pero tampoco le pusimos antibióticos, ver si necesita antibióticos, o transferirlo a terapia intensiva, o evaluar la evolución en la calidad de nuestro servicio, o para investigación. Es decir, nosotros estamos en un camino donde actualmente el reconocimiento de la sepsis es reactivo. O sea, el paciente tiene
los elementos y nosotros pensamos que ese paciente puede llegar a tener. Pero vamos a un abordaje estratificado, donde vamos a tener la posibilidad de, a través de distintas sustancias, ver la mejor detección pronóstica o la mejor detección predictiva de lo que vaya a poner. Y por supuesto hasta un abordaje individualizado que en algunas cosas ya se empiezan a hacer. ¿Por qué es abordaje individualizado? Empezar a manejar los biomarcadores, que nos empiezan a ayudar esos biomarcadores, diciéndonos que algo está pasando en el sistema inmune, que si no se desreguló, se está a punto de regular. Está la tormenta, están los rayos. No vino el huracán, pero posiblemente cualquiera de estas cosas puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque también empezamos a entender que esa desregulación no es lo suficientemente intensa en algunos y en algunos es extremadamente intensa, que es donde tienen más mortalidad. Y esos son los que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Entonces, casi terminando. Nosotros estamos yendo en este camino, nosotros estamos yendo en esta ruta. Allá está la tormenta, allá está la sepsis. ¿En qué momento yo me digo, esto es una sepsis o no es una sepsis? Sabemos que sepsis cuando llegamos acá, y sí, uno dice, y es fácil reconocer la tormenta. Acá llueve, trueno, rayos, todo, y sí, es fácil. Pero ¿cómo yo me doy cuenta que acá me va a empezar a llover o que acá yo voy a tener esa tormenta? Lamentablemente no tengo esa respuesta porque todavía no la tenemos. Hay presunciones, esto que está haciendo Jaime, por ejemplo, hay presunciones de hacia dónde nosotros vamos. Y hay algún concepto que puede ser discutido, pero que a mí me gusta. Empiezan algunos a hablar de decir la presepsis, o sea, ¿qué pasa antes que se produzca la sepsis? ¿Qué cosas hay antes que se produzca la sepsis? Algunos indicios están, todavía no lo tenemos puesto en los nuevos criterios. Lo único que tenemos es, pensaste en sepsis, pensaste en sepsis, pensaste en sepsis. Y si nos equivocamos, esto que hace Sánchez Pintos en Chicago, hay un nivel de alerta y un nivel consciente. Es decir, acorde a este puntaje que tienen, pueden decir es consciente, alerta ya cuando es más la sepsis. Pero de esto pueden ser que tengan un paciente y que 9 se equivoquen, o que haya un paciente y 29, pero pensaron en sepsis y ese paciente no fue una sepsis perdida. Entonces nosotros construimos nuestro conocimiento. Tenemos informaciones que ustedes están recibiendo, las experiencias, tenemos modelos que lo vamos haciendo, nuestra tradición, nuestra comunicación y lo vamos haciendo de a poco. Y de a poco estamos, pero miremos nuestro contexto. Entonces, en definitiva, lo importante es la clínica del paciente. Sobre todo, básense en esto. Los scores ayudan, pero no son los que definen. El score de Fitness no es una herramienta para gatillar, es una herramienta para confirmar, pero no para gatillar. Lo que gatilla es cómo es el estado clínico del paciente. Es una construcción social actual que posiblemente dentro de unos años cambie y seguiremos tratando de enfocar la sepsis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, a ti por la exposición. Es siempre un gusto escucharte. Todas las veces que hablas de sepsis, nos contagias tu pasión por el tema y adicionalmente aparecen diapositivas que son realmente muy, muy interesantes y nos llevan a reflexionar bastante. Pedimos nuevamente al auditorio que puedan dejar sus preguntas en el chat para poderlas responder al final de esta actividad académica. Como siguiente panelista, previo a la mesa redonda, tenemos al doctor Nils Cazón. El doctor Nils Cazón es médico intensivista pediátrico del Hospital San Juan de Dios de Tarija. Adicionalmente es miembro de SLACIP y es miembro de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva. Nos va a dar el día de hoy la experiencia boliviana acerca de la validación de este score de sepsis y los bundles de adherencia al tratamiento de la sepsis. Adelante, doctor Nils, si está conectado. Sí, sí, Raúl, ¿cómo están? Muy buenas noches. No sé si la están viendo en mi pantalla. Se ve y se escucha perfecto. Buenísimo. A ver.
Raúl, ¿me confirma si la ven, por favor? Se ve perfectamente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Agradecido por la invitación, agradecido por poder estar con tremendos profesores de sepsis en Latinoamérica. La verdad que para mí es un honor poder compartir esta experiencia con ustedes. Y bueno, la idea que teníamos con Raúl es poder mostrar un poco el trabajo que estamos haciendo en Bolivia en base a los nuevos criterios de Phoenix. Y para mí de verdad que es muy satisfactorio ver que Latinoamérica se está mostrando más al mundo y particularmente como Bolivia, que ya estamos comenzando a hacer este tipo de trabajos que nos van a permitir conocer la realidad en la que nos encontramos, pero además nos van a permitir saber cuáles son las acciones o dónde tenemos que intervenir para poder cambiar algunas cosas en nuestro país con relación a la mortalidad, que comparada con otros países o comparado con otras realidades, todavía sigue siendo muy alta en nuestro país. Tiene que ver mucho con la situación socioeconómica, con la realidad que vivimos en el país, pero obviamente cuando nosotros conozcamos bien esta realidad y la podamos reflejar en estudios que tengan un buen respaldo científico y que tengan esa seguridad de evidencia, nos van a ayudar a realizar intervenciones que puedan generar un impacto. Entonces, ya no voy a andar mucho en lo que es los conceptos, que ya los habló muy bien Jaime, Roberto. Solamente decir que yo no tengo también ningún conflicto de interés en esta presentación. Y como les decía y como mencionaban los anteriores profesores, bueno, la sepsis y el shock séptico, ustedes saben que son la principal causa de muerte que tiene mayor incidencia en los países de bajos ingresos y de medianos ingresos. En nuestro país no tenemos un dato real todavía dado por el Ministerio de Salud, sin embargo, tenemos algunos estudios que nos van reflejando algún grado de mortalidad que tenemos y eso es justamente lo que vamos a mostrar ahora. Estos criterios han ido evolucionando, como decía Roberto, desde el año 2005 hasta la actualidad, que el consenso internacional para sepsis y el choque séptico pediátrico que salieron en el año 2024 nos dan como resultado los criterios de Phoenix y estos nosotros los tratamos de validar o tratamos de ver la aplicabilidad que pueden tener en nuestro país por las diferencias o por las particularidades geográficas sobre todo que nosotros tenemos, ¿no? Y como ustedes saben y como lo mostraba Roberto hace un momento, el Score Phoenix lo que hizo fue tomar, si bien es el primer estudio en sepsis pediátrica que toma países de altos ingresos y de bajos ingresos, en este caso Colombia e India. Sin embargo, las particularidades y diferencias que tenemos en Latinoamérica, pese a ser un país, pese a ser un continente en el que podamos hablar el mismo idioma, a excepción de Brasil, y que podemos tener muchas cosas que nos unen, pero también tenemos muchas diferencias socioeconómicas que hacen de que la variabilidad permita también una variabilidad en los resultados o en el manejo de algunos pacientes. Entonces nosotros queríamos conocer cuál era esa aplicación que nosotros le podíamos dar a Phoenix en nuestro país. Y bueno, logramos formar una red en la que incluimos 14 hospitales en Bolivia, 6 hospitales de referencia pediátrica y 8 hospitales generales, pero que contaban con emergencias pediátricas y unidades de cuidados intensivos pediátricos. Como les digo, les digo, lo que es importante para nosotros es el poder haber creado una red de investigación que nos permita no solamente medir en este momento o tener en este momento datos en retrospectiva de los pacientes internados con sepsis en el año 2023, sino que nos permite tener ya esa comunicación para futuros estudios multicéntricos dentro de Bolivia y que nos permitan conocer esa realidad, sobre todo en sepsis, que es lo que ahorita queremos ahondar. Incluimos a todos los menores de 15 años con diagnósticos de shock séptico o de sepsis desde enero a diciembre del 2023. Este estudio fue avalado por el Comité de Bioética del Hospital del Niño Manuel Asensio Villarreal en Cochabamba. El análisis estadístico lo hicimos con experto en epidemiología del IBISMED, utilizamos IBM, el programa SPS, y bueno, hicimos un análisis estadístico descriptivo, curva ROC para la comparación de los criterios de sepsis.
Llegamos a enrolar en total 292 pacientes, excluimos 18 por los criterios que utilizamos para incluir a los pacientes en el estudio, por lo tanto llegamos a tener un universo de 274 pacientes, donde ahí pueden ver en el cuadro todos los datos y características que sacamos de estos pacientes o de las historias que presentaban estos pacientes. Analizamos las características clínicas que presentaban estos pacientes que tenían diagnóstico de sepsis o shock séptico, tomando en cuenta no solamente los criterios de Phoenix, sino también los criterios de acuerdo al sepsis 3, utilizando el SIRS y el Quick SOFA también. Entonces, nuestro mayor porcentaje de pacientes con sepsis en el país, alrededor de casi el 50%, están entre el primer y segundo año de vida, con un foco respiratorio en la mayor parte de ellos, cercano al 50%. Pero algo que también llama la atención es que casi el 70% de los pacientes que nosotros enrolamos en el estudio tenían algún factor de riesgo para desarrollar sepsis. Entre esto se encontraban pacientes que sean inmunocomprometidos, presencias de catéteres venosos o de catéteres invasivos o de instrumentos invasivos que los predisponen a sepsis, y además haber estado internados en la UCI durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, parte de los resultados nos muestran que el score de Phoenix para la aplicación dentro de nuestro país tenía, si bien mejor especificidad y sensibilidad que el SIRS o que el Quick SOFA, mostrando una sensibilidad del 91% y una especificidad por encima del 80%, con un área bajo la curva del 0,5, como les decía, mejor que lo que es el SOFA o el SIRS o el Quick SOFA. Esto nos mostraba además que en lo que es la parte respiratoria, en los criterios de Phoenix encontrábamos cierta variabilidad, sobre todo cuando nos acercábamos a valorar lo que es el componente del SAFI, y esto nos daba ciertas variaciones a nivel de la altura que nosotros podíamos presentar en nuestro país, ¿no? Entonces, los pacientes que se encontraban o que se encuentran en ciudades que tienen alturas por debajo de los 2.500 metros, la aplicabilidad y la funcionalidad que da Phoenix es muy buena comparada a los pacientes que están por encima de los 2.500 metros, y más aún en los pacientes que están en alturas cercanas a los 4.000 metros, donde encontramos que la fiabilidad de Phoenix va a reducirse en comparación a las otras ciudades. Entonces, nuestro estudio lo que hace es mostrar de que si bien en todo el país no tenemos las pruebas de fibrinógeno y dímero D, como lo dicen los autores de Phoenix, que no cambiaba mucho el resultado, y que los otros criterios que se utilizaban en Phoenix son los suficientes para definir sepsis en los pacientes que nosotros creamos que tienen sepsis al momento de aplicar Phoenix. Entonces, ese no sería un criterio o una limitante para la aplicación en nuestro país, pero sin embargo, la fiabilidad del score de Phoenix en ciudades que están por arriba de los 2.500, 3.000 metros, debería ser estudiado, tiene que ser estudiada con mayor intensidad, y además tratar de buscar mayor cantidad de pacientes que debamos enrolar en el estudio o en un estudio prospectivo para poder ver la fiabilidad de Phoenix en la parte respiratoria en nuestro país. Además, en el tema de los bundles, nosotros seguimos la línea de un artículo que publicamos el año 2022 sobre la adherencia de las recomendaciones de sepsis en los departamentos de emergencias de Latinoamérica, y esta vez, siguiendo esa misma línea, hicimos un corte descriptivo, retrospectivo, a los pacientes de las 14 unidades de Bolivia entre enero y diciembre de 2023, analizando el inicio de los ítems, como son la colocación del primer acceso vascular dentro de los primeros 5 minutos, la infusión de los líquidos dentro de los 30 minutos, el inicio de antibióticos dentro de los 60 minutos y el inicio de los vasoactivos también dentro de los 60 minutos. Encontramos como resultados que solamente el 66% aproximadamente cumplían, digamos, los objetivos o las recomendaciones de los bundles de atención,
tomando en cuenta estos criterios, ¿no? La infusión de líquidos dentro de los 30 minutos, solo el 49% de los pacientes, el 66% de los pacientes lo cumplían tanto en el inicio de antibióticos como el inicio de vasoactivos en los 60 minutos y la colocación de una línea vascular dentro de los 5 minutos, solo el 63% de los pacientes. La mortalidad varía de manera importante en los pacientes que cumplían los cuatro objetivos del bundle de atención con una mortalidad del 26% versus una mortalidad del 38% en los pacientes que no cumplían ninguno de los objetivos de los bundles de atención recomendados por la Surviving Sepsis Campaign, que todavía, si bien tenemos nuevos criterios, el manejo todavía sigue siendo el recomendado en la Surviving Sepsis Campaign, ¿no? Entonces, nuestros resultados, como les decía, nos muestra una mortalidad del 26% versus 38%, que realmente nos va a dar un valor de P muy significativo para los pacientes que cumplen los bundles de atención versus los pacientes que no cumplen los bundles de atención. Y esto además nos muestra también en el análisis secundario que hicimos que los pacientes en los cuales se cumplían los objetivos de los bundles de atención, estos pacientes tenían menor estadía en la UCI, menor días de internación en el hospital y obviamente una mortalidad mucho menor versus los pacientes que no la cumplían. Entonces, como conclusión de esta parte del trabajo también es que la baja adherencia a las guías en nuestro país pueda tener alguna relación con las altas tasas de mortalidad que tenemos, que están superiores al 38% y que como muestra el estudio que presentaron para la elaboración de los nuevos criterios, nos encontramos un poco por encima de eso, ¿no? Que está alrededor del 36% en los países de bajos ingresos. Definitivamente necesitamos más estudios y para eso necesitamos encontrarnos más, necesitamos estar más unidos, no solamente en el país, sino en Latinoamérica. Yo quiero invitarlos, quiero terminar esta charla corta invitándolos al congreso más próximo que tenemos en junio en Cancún. Ya estamos cerca, estamos todavía a tiempo de podernos inscribir. El día de ayer teníamos una junta donde evaluábamos a los países que están inscritos y bueno, Bolivia está con más de 50 inscritos. Somos el segundo país después de México en Latinoamérica que va a tener más representación en el Congreso Mundial, así que la verdad eso es un orgullo para mí, un orgullo para todos los bolivianos, ¿no? Invitarlos también en agosto, vamos a realizar una jornada de atención al niño grave, un seminario de transporte de pacientes, en el que vamos a tener la presencia de Jaime, que va a estar aquí con nosotros físicamente. Está llegando Andrés Viña y Mariana Más desde Uruguay y César Mota, que está ahí también entre la audiencia y que va a estar dándonos y contándonos toda su experiencia y transmitiéndonos todos sus conocimientos. La página de SLACIP es nueva, tiene nuevos recursos, van a encontrar mucha información y a través de la página también pueden inscribirse a la sociedad con la cual van a tener un descuento importante si es que todavía están a tiempo de participar del Congreso Mundial. Bueno, eso sería todo, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Nils. Realmente es muy gratificante, ¿no? Dar a conocer que se ha logrado, ¿no?, crear un grupo de especialistas en todo el país que pues investigan esto de la sepsis, ¿no? Anteriormente, el año 2019, se logró hacer un estudio solamente con 5 hospitales de todo Bolivia y el siguiente paso era justamente apuntar a un estudio que tengamos por lo menos una representación significativa de la población boliviana, que se ha podido plasmar en estos dos trabajos que presentas y que reflejan la realidad de la sepsis en nuestro país. Bueno, a continuación vamos a dar lectura de algunas preguntas que hay en el chat o que alguien quiera hacer. Todos tienen la posibilidad de levantar la mano y hacer preguntas a nuestros panelistas. Mientras tanto, ¿no? Para
escrutinio de Jaime y Roberto, este análisis que se realiza sobre la confiabilidad del test de los criterios de Fénix en Bolivia muestra, como Nils presentaba, una menor confiabilidad en los departamentos y en los hospitales ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, principalmente debido a la importante variación en los criterios respiratorios que utiliza los criterios de Fénix. Estos tienden a ser, por supuesto, más bajos en estos departamentos, lo que reduce su confiabilidad y hace necesario que hagamos nosotros, los que vivimos en la altitud, los valores, ¿no? A los cuales podamos aplicar mejor este score. ¿Qué opinión tienen al respecto, Jaime y Roberto y Nils, mientras recolectamos algunas preguntas en el chat? Em, 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 de mi parte, ver esto, o sea, no es es una construcción la que estamos haciendo de reconocer la sepsis, o sea, no quiere decir que eso sea la verdad. Y la sepsis es tan diferente, tan heterogénea, pero no solamente en los gérmenes, sino en los lugares, que está muy bueno que se haya hecho el score de Phoenix, tomado la forma que construyeron el score de Phoenix. Y es una forma de decir, para nosotros también tomarnos referencias. Entonces, decir, así se construyó, así se buscó evidencia. Entonces, queda en nosotros ahora, la pelota queda de nuestro lado. Es decir, bueno, ahora nos patearon, nosotros tenemos que ver a ver cómo nosotros jugamos. Y en esto, en el caso de ustedes que están en la altura y que manejan eso, la posibilidad de construir, porque por ahí los criterios de disfunción puestos para otros desde el punto de vista respiratorio no nos sirven para los pacientes que están en altura. Entonces, creo que, y aparte la altura no es solamente la cordillera de los Andes, hay altura en muchos lugares, entonces creo que estas cosas ustedes la tienen que llevar adelante y ustedes son los que más saben de altura. O sea, difícilmente le van a venir a decir a ustedes a ver cómo son las disfunciones cuando ustedes ven pacientes con PO2 muy baja y para ustedes no están disfuncionando, andan caminando por la calle. Entonces, creo que esa apreciación tuya de decir, miren, en la altura tenemos esto ustedes lo tienen que llevar adelante, lo tienen que tratar de mostrar y también acercarse, por ejemplo, a Nelson, él está muy abierto a ese tipo de cuestiones para que ustedes puedan construir con ellos cosas más, más locales, más que contemplen este aspecto particular, estos criterios particulares que tienen que ver con la altura. Sí, completamente alineado con Roberto. Yo quería hacer dos comentarios. El primero, felicitarte a ti, Raúl, y a Nils por esa gran iniciativa. O sea, lograr concentrar 14 centros, 14 unidades de cuidado intensivo es fantástico, es un esfuerzo enorme y tiene una casuística no solamente muy interesante, sino una data supremamente valiosa para analizar. Digamos que lo importante de una validación externa como la que están haciendo es que la sensibilidad que ustedes detectaron les habla que tiene una baja tasa de falsos negativos. Es decir, a ustedes los criterios de Phoenix ayudarían a probar la sepsis en un porcentaje pues muy grande de pacientes. Y creo que ese es uno de los mensajes más importantes para el auditorio, que aplicándolo lo pueden hacer. El criterio respiratorio, que es uno de ellos, que incluye la PAFI y la SAFI, obviamente tiene las limitantes a grandes alturas. Cochabamba creo que está a 2.580, 2.550 metros. En Bogotá estamos también a 2.600 metros y claramente el nivel de oxigenación aquí pues no va a ser igual y los mecanismos fisiológicos compensatorios como poliglobulia, un poco de taquipnea o de frecuencia respiratoria un poquito más alta de lo basal son mecanismos que después de 4 semanas pues cualquier ser humano se adapta pues a ellos, ¿cierto? Y un poquito pues de poliglobulia como decíamos. Pero creo que uno de los aspectos más importantes que ustedes muestran y lo mostraba Nils en su trabajo, que me pareció a mí espectacular, es cómo Phoenix
hizo un cambio conceptual de fondo muy bien y Roberto lo resaltó de manera espectacular. Y es que pasamos de entender que el SIRS, cuando es una respuesta adaptativa normal a una infección, ¿cierto? Porque el paciente puede tener una infección urinaria y en ese momento tener fiebre, estar respirando rápido, taquipneico y aparte eso taquicárdico. Usted le baja la fiebre, le controla esa sintomatología y le pasó el SIRS. Entonces fue una respuesta adaptativa que tuvo un camino adecuado, tuvo una autopista para resolverse. Pero si ese SIRS genera disfunción de órganos, ya hay esa inflamación que generó disfunción de órgano respiratorio, por ejemplo, con desaturación, con necesidad de intervención, ya esa respuesta adaptativa fracasó y se volvió en patológico con disfunción de órgano. Creo que ese es uno de los grandes conceptos de fondo de Phoenix y creo que tiene una validez y una aplicabilidad enorme. Yo lo había también y se lo comenté a Nelson varias veces y lo hemos hablado con Roberto. En mi humilde opinión, para mí esto es una definición histórica. Y es histórica porque nos sacó del limbo que estábamos de esa zona gris, número uno. Número dos, es la primera vez que tenemos un estudio tan grande con tantos pacientes, pues en sepsis incluidos. Y número tres, la propuesta de esos cuatro elementos, de esos cuatro sistemas, fue elaborados a través de las mejores herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial. Es decir, hubo un algoritmo que nos permitió seleccionar que estas cuatro, más que las ocho, estas cuatro eran las que definitivamente tenían la mejor capacidad para discernir quién tiene y quién no tiene sepsis. De hecho, el nombre de Phoenix, además de la ciudad donde fue lanzado, es lo que simboliza esa imagen del ave fénix, ¿cierto? Mitológica, que significa que la vida vence a la muerte y la fortaleza que acompaña la transformación. Es el significado, pues, del ave fénix. Esa vida que vence a la muerte y la fortaleza que acompaña la transformación. Entonces, es la transformación de un concepto de SIRS que puede ser una respuesta adaptativa normal y que se puede resolver a una respuesta adaptativa anormal que fracasó y que genera disfunción de órgano. Yo sí creo que, digamos, a nivel de la altura, ese componente respiratorio tendríamos que buscar la validación. Ustedes tienen la data supremamente interesante para hacerlo, viendo el patrón de oro de normalidad y viendo cómo puede cambiar. Pero los otros parámetros, el cardiovascular, el parámetro de coagulación y el parámetro de neurológico, pues se mantienen. Uno de los temas que también nos preocupaba es que en todos los sitios no hay lactato, por ejemplo, en todos los sitios no hay dímero D, como mostraba Nils, o fibrinógeno. La ventaja que ellos intentaron incluir ahí es que con uno solo de ellos ya incluye la alteración, por ejemplo, las plaquetas, ¿cierto? Que están en el componente de coagulación. Siempre mi óptica es sesgada a la microcirculación. Entonces, cuando uno dice plaquetas por debajo de 100 milímetros de alto, uno dice está dañada la microcirculación. Y perdónenme por el sesgo, pero hay una explicación fisiopatológica bastante lógica. Y es que el dímero D lo que está viviendo son los productos de degradación del fibrinógeno, ¿cierto? Es decir, un coágulo que se está destruyendo y ese dímero D se disparó. Y si ese coágulo que se está destruyendo no está en la macrocirculación de forma evidente, pues ¿dónde está? En la microcirculación. Entonces, por ahí estamos intentando sacar una investigación derivada en donde un dímero D de más de 3 veces su valor de referencia también puede indicarnos que tenemos alteración de la microcirculación porque hay microtrombosis. Y el punto es que la sepsis sabemos que es un estado procoagulante y antifibrinolítico, es decir, tiende a formarse los coágulos y tienden a no destruirse. Entonces es un tema muy interesante. Yo nuevamente, yo soy uno de los grandes hinchas de Phoenix porque creo que realmente nos va a permitir etiquetar mejor los pacientes. Ahora nos toca es empezar a trabajar en el paso anterior, lo que Roberto y yo soy de la misma línea, Roberto, el término presepsis que de pronto no le gusta a mucha gente, busquémosle otro nombre, busquémosle un screening, busquémosle lo que sea, pero hay que empezar a trabajar en ese paciente que tiene ciertas comorbilidades, que tiene ciertos factores de riesgo y que los modelos matemáticos o los modelos de machine learning nos llevan a pensar que es el que tiene el riesgo de tener la sepsis al cabo de unas horas. Yo creo que la data que tienen es muy, muy valiosa y los felicito de corazón. Realmente es una cosa espectacular.
qué es lo que sirve también, por ejemplo, en el bundle que tú mostrabas y la herencia de los bundles. Y es que nos damos cuenta que los médicos somos habitualmente muy desorganizados en nuestra aproximación. Y eso, al hacer consciente una situación, hace que posiblemente las medidas sean mucho más efectivas. Por ejemplo, lo que mostraba Nils, que el antibiótico se iniciaba rápidamente solo en el 66%. Pues la buena noticia es que cuando lo hicieron inicialmente esa evaluación en Boston, la adherencia de los médicos era del 52%. Es decir, en Bolivia hay más adherencia de la primera aproximación que hicieron en Boston, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hay que terminar de desarrollar es ponerle esos números, ver si realmente en un paciente que lleva más de 4 semanas en su ciudad, que es habitualmente el tema adaptativo, la SAFI o la PAFI podría llegar a cambiar el punto de corte y posiblemente ese punto de corte que tenga esa mejor capacidad predictiva, un área bajo la curva por encima de 0,70, que habitualmente es la que uno dice por encima de la cual una variable tiene buena capacidad de predicción, puede en un momento dado modificar y tener el finis adaptado a las grandes alturas, que es en un momento dado lo importante, y el punto que se modificaría sería ese, el respiratorio. El cardiovascular, lo que hemos hablado en varios escenarios es que la presión arterial nos parecía como extremadamente baja, el lactato muy alto, y realmente una explicación muy sólida que Nelson daba y que me parece que es muy coherente, es que lo que se buscaba era ese paciente en el extremo de la enfermedad y que la máquina seleccionó como que realmente si la tiene, deficiente de paciente, no hay duda de que está en choque séptico, en este caso porque hay componente cardiovascular. Entonces, me parece que es muy interesante. Enhorabuena que en América Latina se esté moviendo la investigación de esa forma. Nuevamente, a título pues de SLACIP, todo el apoyo y todo el respaldo. Hablábamos con Nils que tenemos la fortuna de contar con que el coordinador del comité de investigaciones es Roberto, que no solamente nos aglutina a todos, sino que obviamente tiene el entusiasmo y la energía para sacar adelante ese grupo. Y bueno, y podemos hacer público que ya estamos intentando trabajar en un pequeño curso de epidemiología y bioestadística dictado por latinoamericanos, muy práctico y que más adelante en el ASI puedan tener acceso a él. Sería muy bueno pues en México intentar concretar esa idea. Puede ser en medio de un café o un tequila, lo que quieran, pero pero lo importante es concretar la idea para que la gente pueda aprovecharse de eso. Y yo realmente vivo con el corazón hinchado, no me cabe en el pecho de la felicidad de ser latinoamericano, de tener amigos como Roberto, como Nils, como Raúl, como toda la gente de Bolivia que está trabajando tan fuerte en esos temas tan interesantes. Entonces, nada, felicitaciones. Y ese era el comentario que quería hacer, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, antes de cerrar esta actividad, apareció una pregunta en el chat para justamente ti, Jaime. Pregunta, ¿cómo puedes evaluar la disfunción endotelial en lugares de bajos recursos, hablando de disponibilidad de laboratorios seguramente? Y ese es el segundo paso del gran reto que tenemos. Y yo comentaba un poquito la historia de la idea del top 5 que realmente tengo que darle todo el crédito a Nils, que fue el que nos la dio en esa entrevista. Y en ese top 5 el top uno es el diagnóstico. Entonces, no necesitamos ni equipos sofisticados ni laboratorios sofisticados. Y esa fue la idea original del trabajo de ver con las herramientas que tenemos hoy en día de investigación qué significaba tener un llenado capilar mayor a 2 segundos, qué significaba en términos, digamos, de microcirculación. Yo sé y lo digo siempre en todos los escenarios, en la medición de la microcirculación es igual, en este momento su rol es de investigación, o sea, para investigar. No en todas partes, pues vamos a poder tener la oportunidad de tener esa herramienta que puede ser costosa. Pero tener el llenado capilar prolongado que esté validado por el gold standard, que en ese momento pues fue el videomicroscopio, nos ayuda a entender que un llenado capilar mayor a 2 segundos no solamente habla de hipoperfusión tisular, como históricamente se ha interpretado, sino como daño en la densidad de los capilares y daño en la estructura del capilar, con una área bajo la curva de 0,85, si ustedes recuerdan, con una buena capacidad predictiva. En otras palabras, ¿cómo diagnostico daño en la microcirculación? El paciente
que tiene llenado capilar mayor a 2 segundos y que en un momento dado ya normalicé variables de macrocirculación. ¿Se recuerda el video que les presentaba el muchacho de la artritis séptica? Él tenía ya normal la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pero en la videomicroscopía estaba muy alterada la micro. Eso se llama incoherencia hemodinámica. Alcancé una meta, pero me falta seguir trabajando para alcanzar la siguiente. Entonces, un llenado capilar mayor a 2 segundos, tomado de esa forma que mostraba Roberto también estandarizada, nos ayuda a decir, este paciente tiene disfunción de la microcirculación. Hay una cosa muy bonita que a mí me llenó mucha felicidad y es que en el consenso de Podium, que ustedes saben que fue el congreso de falla orgánica múltiple, de la definición de la falla orgánica múltiple de hace un año y medio, se incluyó dentro de los órganos de disfunción el endotelio. Entonces, así como describíamos disfunción cardiovascular, respiratoria, gastrointestinal, estaba el de endotelio. Entonces, mi invitación, y nosotros en la unidad ya lo estamos haciendo en nuestra UCI, es escribir dentro de los diagnósticos, así como escribimos disfunción miocárdica o disfunción cardiovascular, escribamos disfunción endotelial. Así como escribimos disfunción respiratoria, disfunción endotelial. ¿Y cómo lo sabemos? Con un llenado capilar mayor a 2 segundos, posiblemente la relación lactato-albúmina mayor a 0,5. Ese es un estudio muy bonito que vamos a compartirles en que tenemos la fortuna de que fue aceptado para presentación oral en Cancún. Y es que la relación lactato o ácido láctico sobre la albúmina mayor a 0,5 tiene también una muy buena capacidad predictiva de que la microcirculación está alterada. Y cuando uno lo desglosa, es muy lógico, porque el lactato, históricamente, es un indicador o marcador de perfusión. La albúmina de inflamación. Es perfusión de inflamación, alteración de la microcirculación. Entonces, digamos que lo vamos a compartir pues allá. Es un trabajo también muy bonito que hicimos con una de las residentes y que estamos en proceso de escribir el paper, pero que también obviamente nos habla del tema. Y lo importante es que ya estamos pensando en microcirculación. Creo que ese primer paso es gigante. Ya estamos pensándolo. Ahora pensemos en llenado capilar para diagnosticarla y ya seguimos trabajando, pues obviamente en las herramientas de estabilización y que lo dañen o lo lesionen un poquito menos. Eso era. Gracias, Jaime. Bueno, vámonos a las palabras de despedida, Roberto, Nils y Jaime nuevamente para hacer el cierre del curso. Primero los hinchas del Boca, todos. Agradecerle, para mí siempre realmente es un placer, Raúl, más que una actividad que genere esto de armar una clase y todo, para mí es una charla entre amigos. Escucharlo a Jaime, escucharlo a Nils, verlo a Nils y verte a ti, Raúl, todo. Yo tengo gran admiración, como dice Jaime, por todos ustedes. Yo tengo la suerte, porque realmente es una suerte poder conocerlos a ustedes, todos ustedes, y estar, y el nivel que tienen todos ustedes mostrados en este trabajo, que el trabajo es excepcional. Y es más, creo que está, corrígeme, Raúl, creo que está seleccionado entre uno de los trabajos orales para el Mundial, ¿puede ser? Sí, está seleccionado. Está dentro de casi 700 trabajos que se presentan en el mundo. Este trabajo va a ser fue uno de los trabajos seleccionados para ser presentados oralmente y va a estar en una de las presentaciones donde van a estar todos los expertos de sepsis del mundo tratando de escuchar esto. Entonces, es más, creo que estás puesto en la mesa que se hace posterior a la sepsis pediátrica, o sea, todo lo que va a tratar la sepsis pediátrica, el tema de las definiciones en el mundial. Entonces, no es simplemente que nosotros les estamos diciendo, miren, está espectacular el trabajo por una cuestión de que ustedes están acá, sino que ha sido reconocido mundialmente por este trabajo. Y esto habla de la calidad. Ustedes, Bolivia tiene una tradición desde el punto de vista de la universidad que no es algo de ahora, es algo de cientos de años atrás. Desde el virreinato viene toda esta cuestión de lo que significaban la formación universitaria y la formación de personas muy inteligentes desde el punto de vista de Latinoamérica. A veces estos lugares, Paraguay,
Perú, posiblemente no tengan el reconocimiento. Y yo me siento muy, muy, muy cercano a esto, porque por ahí en Argentina nosotros tenemos el reconocimiento de Buenos Aires, San Pablo, Río y otras cuestiones, y a veces nosotros que estamos alejados en esto, nos cuesta el doble de esfuerzo, pero verlos a ustedes crecer y formar esto, para mí realmente es un placer. Verlo a lo que, lo que ha ido transformándose de una vez que empezamos a charlar allá antes de la pandemia, porque nos gustaba la sepsis, nos comunicamos con Jaime y hablábamos, y verlo crecer en transformarse uno de los líderes de la sepsis a nivel mundial, creando conocimientos que le sirvan a todos en el mundo, para mí es un placer. Es el 3-2 que le ganamos a River, es más grande que eso todavía. Así que realmente para mí agradecerles es un placer y decirles que sigan adelante porque son un excelente grupo de investigadores y los trabajos que están haciendo son de altísima calidad. Sí, yo Adelante. quiero unirme, gracias Raúl, unirme a esas palabras de Roberto. Realmente, digamos que agradecer estos espacios, porque realmente a las 8 de la noche, casi 80 personas conectadas, escuchando a una tripleta de apasionados por la sepsis, creo que no es fácil y eso habla muy bien de Bolivia, de todo lo que se está trabajando. Realmente, para comenzar hay que dar el primer paso y ustedes ya lo dieron. Entonces, y por ahí dicen que comenzar es haber hecho la mitad. Entonces, digamos que es muy importante seguir, tiene una base de datos fantástica. Como Roberto dijo, el trabajo está seleccionado entre los mejores del mundo y eso tiene que hincharles el corazón de la alegría, de la felicidad y el reto que se convierte en seguirle trabajando para darle la mejor forma para que sea publicada una revista de impacto y que los editores pues se vuelva atractivo para ellos eso y eso es muy importante. Todo trabajo va a tener, digamos, va a tener piropos, va a tener críticas. Eso es algo que en investigación uno tiene que acostumbrarse porque a alguien le gusta, a alguien no le gusta. O sea, es imposible que todo el mundo esté contento. Pero lo realmente importante es acostumbrarse siempre a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, como pasa, y es ver que aquí en América Latina tenemos un talento humano, tenemos gente en Bolivia muy talentosa y que esa información que nos van a compartir a mí realmente me llenó de muchísima alegría. Realmente es ser apasionado por la ciencia y eso creo que es lo que somos todos. Como decía por ahí un famoso filósofo, dímelo y lo olvido, enséñamelo y lo recuerdo. Si tú me enseñas eso y lo enseñamos a las enfermeras, a las auxiliares, a nuestros estudiantes, lo van a recordar, van a ver la experiencia aplicada sobre los pacientes y va a cambiar la historia de todo un país y de toda una infancia. Eso creo que es el impacto gigante y que a veces nosotros no nos damos cuenta de todo, de cómo estamos tocando cada una de las vidas de las personas. Entonces, definitivamente, felicitaciones. Nuevamente es un honor para mí acompañarlos. Me genera gran felicidad. En la próxima reunión podemos acompañarle a un buen vinito allá de los que tiene en Tarija Nils, que son espectaculares. Nada, definitivamente esto es un buen vivir y el buen vivir existe cuando se logra alinear todo con un propósito. Y el propósito aquí de nosotros son los niños. Nuevamente, felicitaciones y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Nils. Las palabras de cierre del curso. Raúl, yo también sí, quiero dar las gracias. La verdad que estamos con lo que decía Roberto, ¿no? Nos acordamos de las veces que charlábamos con Roberto compartiendo un vino blanco y un pescado, esa vez como que estábamos también, me acuerdo, con Alejandro y con Jaime también con el tema de la sepsis, de la microcirculación. Yo lo escucho desde cuando le llegó su primer videomicroscopio y cuenta toda la historia y que lo probó primero con su hijo, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que hemos ido creciendo y esos pasos se han ido reflejando en Latinoamérica, ¿no? Porque Roberto, yo quiero decir para todos los de la audiencia, Roberto eh, recibió, creo, un gran reconocimiento de parte de la comunidad científica al permitirle escribir un editorial acerca de lo que es, de los criterios de Phoenix, y eso está en la New England publicado, así que, verdad, yo creo que esos son los trofeos que están ahí en la galería de Roberto, y sé que es un reconocimiento a todo el trabajo que viene haciendo en sepsis.
Y a Jaime, ni qué decir, es la primera vez que que un expositor latino, junto con el profesor Berter Bruno de Carvalho, van a dar las clases magistrales en el Congreso Mundial, así que también es un hecho histórico lo que va a pasar en Cancún. Así que la verdad que para nosotros, con Raúl y para todos los que somos parte de la sociedad boliviana, hay una frase que se la roba a un amigo, a un colega, que es Luis Moya, que dice que hemos podido ver más allá porque nos hemos subido a los hombros de gigantes. Y los hombros de gigantes son ustedes, ¿ah? Los gigantes son ustedes, Roberto, Jaime y toda la gente que nos acompaña. Así que muchísimas gracias también por la oportunidad. Y bueno, es un estímulo para que en Bolivia sigamos produciendo también mucho más conocimiento. La verdad que somos agradecidos de su amistad, Roberto, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, habiendo cumplido a cabalidad nuestra actividad académica, agradecemos a nuestros invitados que nos han honrado con su presencia y a nuestros asistentes, que no solamente son de todos los rincones de Bolivia, sino también hemos tenido el privilegio de tener asistentes de diferentes regiones de Latinoamérica. Muchas gracias, que sea hasta otra oportunidad. Chao, fuerte abrazo. Y que gane Nos Boca el fin de vemos, nos semana. estamos Chao. viendo. Y Chao. tenemos que tomar el café y el tequila en México. Una Chao. promesa. Chao. Buenas noches, chicos. Gusto. Chao, chao.